Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos, vamos un poquito, estamos con el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 21. Ya lo que habíamos visto como repaso, vimos los actos de inmoralidad. Habíamos visto cómo nos hablaba acerca de las penas. Ya los actos de inmoralidad lo habíamos visto en el capítulo 18. Lisi Torres, ¿cómo andás? Qué bien, Lisi, siempre ahí a horario, una de las primeras. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que ya estás con el cuaderno, que estás con la lapicera. Me imagino que están con esas ganas de estudiar que Dios nos va a revelar. Hoy es hermoso lo que vamos a ver hoy. Hoy, por lo menos a mí me gusta. Vamos a ver un poco de lo que son los sacerdotes, que somos nosotros, somos reyes y sacerdotes. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos ayer? Vimos las penas por los actos de inmoralidad. ¿Qué significa esto? Nos había hablado acerca de, por ejemplo, los sacrificios a Moloch, que eran sacrificios de niños. Hoy, espiritualmente, es lo mismo. Los principios de que no debemos matar niños, ni en sacrificio, ni en abortos, que es lo que está de moda. Capaz que dentro de 100 años está de moda otro tipo de asesinato a los niños, pero va cambiando. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Débora Ramírez, ¿qué tal? Saludos a Débora, allá de Chile. A tu marido, que también es tu marido, ¿no? Que cómo era Miguel, ¿no? Sí, me acuerdo que era Miguel, creo. Si es tu marido el que estaba ahí, así que saludos desde Argentina. Emilia también, que acaba de llegar de trabajar, seguro. Así que me agrada tener ya siempre el mismo grupo, un grupo estudioso, un grupo que busca. Vane también, qué lindo verte, que ya estuvimos hablando. Así que qué bueno que el grupo también le saludo a todos los de Facebook, que las amistades de a poco se van sumando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora estamos viendo las penas. Ya la ley fue dada. A ver, recuerden que lo que es este libro, buenas noches, saludos a Polar, presidente de Colombia, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que sea, acá ya es tardecita, noche. Bueno, en el capítulo 21 nos dice la santidad de los sacerdotes, pero antes habíamos visto de que las penas nos hablaba de que iban a ser cortados del pueblo, la pena nos hablaba, ¿qué tal Miguel ahí? Muy bien, el marido de Débora, ¿no? Es así, así que bueno, saludo a esta pareja de Chile. Eh, Qué lindo, qué hermoso eso de que estén estudiando marido y mujer, esto me encanta porque es algo eh, que en pareja, estar compartiendo, tomando, bueno, acá se toma mate en Argentina, pero estar con la pareja, tomando un café, leyendo, ahí está, bueno, está mirando los falsos profetas de la música cristiana, sí, hay muchos, yo también estaba mirando a Marcos Witt hablando de falsos profetas y esas cosas, sí, es un tema muy, muy importante. Pero qué lindo cuando están en pareja, digo, como Miguel y Débora, no sé cuál será el contexto, digo, pero lo que sí me gusta es cuando están estudiando, cuando entre los dos están buscando de Dios, qué lindo eso, qué lindo porque esto es lo que fortalece a la pareja, esto es lo que les da guía, los que nos empieza a moldar y que sea una pareja guiada por Dios. Bueno, entonces, en el capítulo 20 habíamos visto que prohíbe los abortos, que estos sacrificios a Moloch nos habla acerca de lo mismo, de los sacrificios de los niños. O sea que hoy está totalmente penado, aunque sea una moda, aunque sea lo más progre que hay, sea, wow, descubrieron la pólvora. Las abortistas descubrieron de que no hay nada más hermoso que abortar. Pero bueno, lo que vemos es que la perversión del hombre ya no puede diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que nos dice Isaías 5 o Isaías 6, no recuerdo que uno de los dos era. Entonces, vemos que la pena era la muerte. Luego habíamos visto los brujos, los encantadores, los hechiceros. Esto nos hablaba acerca de que no se puede consultar a estos demonios. Pero da la casualidad de que estos demonios se han metido en las iglesias. Entonces, tenemos encantadores que se hacen llamar pastores. Tenemos adivinos que se hacen llamar profetas. Tenemos diferentes tipos de agoreros, chamanes, todo tipo de brujos y como mínimo charlatanes de feria. Gente que nunca estudiaron la Biblia, que no leyeron, pero saben hablar, cuentan historias, que todo te va a salir bonito, lo importante es que tengas una fe, una actitud positiva, lo lindo es que te puedas levantar y sonreír. Entonces aparecen todo este tipo de charlatanes de feria, Dante Gebel es uno de ellos, que dejan la Biblia de lado y que la gente cree que viene de Dios. Y claro, como es un mensaje dulce, como es un mensaje que no atenta al corazón perverso del hombre, obviamente que la gente los va a seguir. Obviamente que la gente va
a llenar estadios con esto. Esperen un segundito que voy a poner a cargar el celular. Ahí está. No, ya está, ahí está. Voy a poner a cargar el celular. Ahí está. Porque después se me corta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estos brujos, estos chamanes, no solamente están en el mundo, que se hacen llamar los Umbanda, los Quimbanda, todo lo que hacen magia negra, adivino, tarotista, reiki, quiromancia. Bueno, todas estas prácticas paganas están en el mundo, pero en la iglesia lo vemos escondidos. Tenemos adivinos, tenemos que hacen hipnosis. La hipnosis es cuando una persona sale de sí y queda como hipnotizado con algo. Bueno, esto con la música, con los gritos de los pastores, por eso las personas se desmayan. Las personas se desmayan y creen que es el Espíritu Santo que los tocó. No, está siendo manipulado por brujos. Fíjense qué bonito. Pero bueno, a esto está llamado el Señor. Por eso todos van a ser tentados con estas cosas. Pero hay que ver si caemos en estas prácticas satánicas o elegimos seguir a Dios. Está bien que decimos, bueno, pero ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, vas a tener que estudiar toda la Biblia, de punta a punta, versículo por versículo, entender cuál es la verdad. Así no te dejas engañar con estos chamanes. Pero bueno, solamente este esfuerzo lo hacen los verdaderos hijos de Dios, los que realmente quieren conocer a Dios, los que quieren saber la verdad. Entonces, y Dios va a hablar pura y exclusivamente con las escrituras. No va a hablar ni por sueños, no, está bien, a veces es relativo, porque a veces por ahí un sueño o algo puede confirmar algo. No digo que no, porque me ha pasado, pero no es la manera de guiarnos. Un sueño, un hermano que te dice algo, puede confirmar algo que ya nosotros estamos basados en las escrituras, que ya estamos esperando una respuesta y ya sabemos que es, entonces, es así. Pero no cuando estamos a la deriva y te dicen es por acá, es por allá, viene esto, viene lo otro. Y siempre da la casualidad de que estos falsos profetas, solamente prosperidad, solamente el bien viene. Cuando vemos que en las escrituras nos habla de que venía en el juicio, que arrepiéntanse, entonces vemos que han cambiado el contexto de las escrituras. Bueno, entonces, nada de brujo, vuelve a los 10 mandamientos acerca de honrar al padre y a la madre, a los adúlteros, acá también nos habla del sexto mandamiento, del séptimo, creo, mandamiento, que nos habla de que el adúltero y la adúltera serán muertos apedreados. Por eso habíamos visto también que por qué la querían apedrear a la mujer adúltera cuando estaba delante de Jesús. Y habíamos visto que esta mujer era adúltera. Entonces la ley, recuerden que esto es ley civil, tenía que azotar a esta mujer y la tenían que matar. Entonces, pero fíjense que el machismo que había, que estaba solamente la mujer, al hombre no lo habían llevado. Entonces estábamos hablando de una generación perversa, machista. Bueno, entonces, habíamos visto todos los castigos acerca de, por ejemplo, todo lo que era inmoralidad sexual, ya sea los gays, bestialismo, incesto, hermano con hermana, mujer, bueno, todo tipo de relaciones sexuales inmorales, los habla de que debían ser muertos. Entonces, fíjense el castigo, lo que nos habla, lo que era la ley en ese tiempo. Eran valores muy altos. ¿Por qué? Porque tenía que ser un pueblo ejemplar, porque tenía que ser un pueblo con una vara muy alta. Entonces, este pueblo con esta vara alta, vemos que este pueblo tenía que ser un ejemplo delante de todas las naciones. Y a esto estamos llamados nosotros, ¿eh? No es para el pueblo de Israel solamente. Pero bueno, hemos llegado al capítulo número 21. En el capítulo número 21 vamos a ver la santidad de los sacerdotes. Si bien parecen temas, oh, qué aburrido, el sacerdote en el Antiguo Testamento, uy, se tenía que poner un cuadrito con piedra, un coso en la cabeza, ¿para qué sirve eso? Bueno, el tema es que cuando las iglesias lo leen y quedan en eso, obviamente que va a ser aburrido. A mí que me interesa cómo estaba vestido un israelita hace 5.000 años atrás. ¿De qué me interesa lo que hacía el sumo sacerdote? Entonces, obvio que prefiero que esto quede todo abolido y espero en Cristo y ya está. Ya en Cristo es todo amor. Bueno, eso se llama pereza, eso se llama vagancia. Entonces, cuando estudiamos el contexto de la Biblia, tenemos más luz, tenemos un contraste para poder discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que nos demanda Dios, cuál es la voluntad de Dios. Este es el objetivo de estudiar. Si no estudiamos, no vamos a saber nunca la voluntad de Dios. ¿Y por qué voluntad nos vamos a guiar? Por la voluntad del hombre, por la voluntad de mi corazón perverso. Entonces, vamos a estar destinados a seguir a un pastor, bueno o malo, hereje o más o menos bueno, y que depende de él mi salvación y ya no depende de Cristo. O depende de mi corazón perverso.
según lo que yo haya vivido, lo que yo haya experimentado, según mis experiencias, según lo que yo supongo como Dios tiene que obrar en este mundo. Así andan mucha gente. No, 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 si Dios es amor, no hay infierno, Dios te quiere bendecir. Entonces el hombre empieza a idealizar un Dios, pero es un Dios falso. Por eso hay que estudiar las escrituras para conocer al Dios verdadero y así obedecer lo que Dios manda. ¿Se entiende? El conocimiento es necesario, pero no suficiente, porque hay que obedecer, poner por obras. De nada me sirve saberme los mandamientos, saberme las leyes. Recuerden que hay 10 mandamientos que están en el corazón y después tenemos 600 mandatos que están entre la ley ceremonial y la ley civil que había para el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? El sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era la persona que intercedía entre Dios y el pueblo. Entonces estaba el pueblo, que el pueblo no podía llegar a Dios. El pueblo no podía llegar a Dios por sus propias cuentas. Lo mismo que hoy. No podemos llegar al Padre así como queremos. Hola Padre, acá estoy, o como los testigos de Jehová, que quieren tratar con Jehová directamente así, portándose bien. No se puede. Este pueblo tampoco, porque Dios es santo y el pueblo es pecador. Entonces tenía que estar un intercesor, lo que es los levitas, que para eso le fue dado el libro de Levíticos. El libro de Levítico es un manual de instrucciones, un manual de procedimientos, un manual que el levita todo lo que tenía que hacer, las características, cómo tenía que obrar. Entonces no es, a ver, es una parte histórica solamente en la parte de Nadab y Abiú. Ahí solamente cuenta un fragmento que es histórico, ese pedacito. Pero después lo demás es un manual de procedimientos. Le está enseñando qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar. ¿Se entiende? Entonces, todo esto era para que los sacerdotes puedan llegar a Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Centro Diplomático? Bueno, no me acuerdo el nombre, siempre se me complica ese nombre, pero bueno, gracias por estar conectado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el sacerdote era el que intercedía, el que podía llegar, que el pueblo llegue a Dios. Entonces habían normas, habían principios, habían mandatos y todo a la manera de Dios. Y da la casualidad de que hoy todos pueden llegar a Dios como quieren. Cada uno llega con sus ofrendas, cada uno llega con lo que siente su corazón, cada uno. Entonces, y de última, Dios conoce mi corazón. ¿Qué tal, Laurita? Bueno, ¿qué tal ahí? Saludo a todos, a los que se están conectando. Buenísimo, gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El sumo sacerdote sería el jefe, digamos, de todos los sacerdotes, pero bueno, ellos representan los que nos van a hacer que podamos llegar a Dios, pero ellos haciendo ciertas cosas, lo que Dios le manda. Habían principios, había requisitos. Si ellos no estaban bien, el pueblo no podía llegar a Dios. Fíjense lo importante que es. Entonces, si nosotros somos, nos dice en segunda de Pedro que somos reyes y sacerdotes, debemos entender que hay principios, hay valores. Entonces, acá no es para el pueblo, esto es para los sacerdotes y vamos a ver cuáles son los principios. Entonces, fíjense que como ley dice, en el versículo capítulo 21 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijo de Aarón. Bueno, en este tiempo era una dinastía, en este tiempo era por descendencia. Hoy los pastores siempre le dejan las iglesias a sus hijos, pero esto es falso. ¿Por qué? Porque primero la iglesia es de Cristo. Si las iglesias se hicieron, fueron con las ofrendas para Dios. Pero da la casualidad que ningún pastor dice, bueno, antes de morirme va a quedar este joven que vino de otro lado, pero es un hombre de Dios y va a llevar adelante la iglesia porque viene de parte de Dios. No, 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 va a quedar para mi hijo. No importa si sea vago, no importa si sea borracho, no importa si sea nada. Y por ahí el pibe dice, no, yo no quiero ser pastor. No, pero vos tenés que ser pastor. Bueno, la descendencia hoy puede ser o puede ser que no, pero en este tiempo sí era una obligación, la dinastía. Entonces acá lo que le está diciendo es que le habla a Aarón como cabeza, como sumo sacerdote, había uno solo, y vemos que cuando viene Jesús se encuentra con dos sumos sacerdotes, como el hombre empieza a corromper todo. Estaba Caifás y Anás, pero es uno solo. Y hoy tenemos sumos sacerdotes en las iglesias católicas, tenemos sacerdotes por todas partes. Hasta los mormones tienen sacerdotes. Pero bueno, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Bendiciones. Entonces, fíjense cuáles eran. Recuerden, esto es un libro de procedimientos. Entonces, acá le está diciendo que a los sacerdotes, hijo de Aarón, diles
que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Fíjense que no podían contaminarse con un muerto, no podían tocar muertos. Nosotros decimos, pero ¿para qué? ¿Qué tiene de malo que si alguien se murió, no lo podía tocar? Nosotros decimos, entonces, ¿qué pasa? Si voy a un velatorio y un ser querido le toco la mano, estoy contaminado, decimos, no entendemos nada. El tema es que muchas personas leen así y entienden lo que quieren, o con su poca revelación o su corazón perverso, interpretan lo que quieren. Pero bueno, acá estamos hablando del sumo sacerdote. Perdón, los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes les tenía prohibido tocar un muerto, un cadáver. Entonces, bueno, esto era ley, no lo podía hacer y punto. Ellos no entendían qué significaba. Pero ¿qué significa para nosotros en lo espiritual? Que el sumo sacerdote es una pieza muy importante porque es el que conecta entre Dios y el pueblo con Dios. Entonces, acá les pone como ejemplo acerca de que no se podía contaminar por un muerto en sus pueblos. Entonces, y luego dice, más, por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermana. Bueno, esto estaba permitido si era un familiar. Pero no podían tocar muertos. ¿Qué significa esto? Decimos, qué ley tonta, porque decimos, ¿qué tiene de malo tocar un muerto? O qué, podríamos decir que bueno, qué malo, pero ¿cuál es el tema? Bueno, lo que tenemos que entender es que este pueblo tenía que ser santo. Los sacerdotes mucho más santo. Entonces, esto es lo que nos demanda el Señor, que los que hoy son los sacerdotes, los que están ministrando, los pastores, los ancianos, los obispos, que son todo lo mismo, los diáconos, los que están sirviendo, los maestros, los que están predicando, los que están evangelizando, tienen que ser santos. Entonces, el principio es de que en el Antiguo Testamento no podían tocar un muerto. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que significa muerte? ¿Qué es lo que representa la muerte? ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. Entonces, cuando hablamos de muerte, estamos hablando del pecado. La matemática es muerte equivale a pecado, pecado equivale a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando estamos hablando acá que es un símbolo de que no toquen un cuerpo físico, un cadáver, nos representa de que el sacerdote debe ser un ejemplo y no debe tocar los muertos. ¿Qué significa esto? Andar con los muertos, andar con pecadores. Entonces, acá tenemos pastores que están felices con el mundo, porque vemos que están en tinieblas el mundo, están muertos en sus delitos y pecados. Pero hay gente que están tan contentas con el mundo, aman tanto el mundo, aman tanto a los muertos, sus ídolos son muertos, sus estrellas de rock, sus estrellas de... y lo más triste es que son sacerdotes, se hacen llamar pastores, se hacen llamar personas que se hacen llamar santos, se hacen llamar ancianos, se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, se ponen tantos títulos que vemos que aman a los muertos, se contaminan con los muertos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, yo hoy estaba viendo eh, este hombre, Marcos Witt, que es un cantante cristiano, y estaba en una radio de Argentina, de Mario Pergolini, Vorterix se llama. Y este hombre estaba ahí, pero no como, a ver, obviamente que la matemática debería ser un hijo de Dios, alguien que está vivo, con gente que está muerta, tiene los medios de comunicaciones, tiene para predicar el Evangelio. Obviamente que si predica el Evangelio, después no lo invitan más, ese es el problema. Pero fíjense, tenían todas las herramientas de ser luz en el medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que pasó? Le hacían entrevista y él era una estrella de rock. Él era un famoso. No paraban de hablar de cuántos estadios llenó, de cuántos número uno, de cuántas cosas, de los logros que hizo este hombre. Y este hombre, no, que Dios está conmigo, que soy humilde, que yo amo a la gente llega a Dios. Claro, pero de Cristo no hablan nunca. Entonces ahí vemos gente que deberían ser sacerdotes, deberían ser gente que no se contamine con los muertos, pero no, están ahí contentos con los muertos y no son ni luz. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros, como sacerdotes, no podemos juntarnos con los muertos. A ver, ¿esto qué es lo que nos dice? No, nos aislamos del mundo entonces, vamos a vivir en una cueva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, no es que no tenemos, no es que no. El tema es que no nos contaminemos. El tema es que
no podemos estar compartiendo las mismas cosas, viviendo la misma vida, los mismos hábitos. ¿Se entiende? Y fíjense que todos los apóstoles famosos tienen contactos con presidentes, tienen contactos con políticos, con gobernadores y se aman. El tema es que son oscuridad en el medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que estos hombres no son sacerdotes. Estos hombres se están contaminando con los muertos, se están contaminando. Entonces, hola, ¿qué tal? Lo de David, ¿qué tal? Bendiciones, gracias por conectarse. Estamos estudiando el libro de Levíticos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? La muerte es el pecado. El sacerdote no podía tocar un muerto. Entonces, hoy los pastores no deben vivir en el mundo, no deben vivir con los muertos. Tiene que ser luz, como Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo cuando venía no estuvo adentro de una cueva. No estuvo diciendo, no, no, porque nos vamos a contaminar. No, no, no. Él estuvo en el medio del pecado, pero no se contaminó. Él no estaba en el medio, no iba con las prostitutas para hacer las cosas que hace el hombre. No, no, no. Jesús estaba haciendo luz en el medio de la oscuridad. Y a eso estamos llamados. Pero si vamos a estar en la oscuridad y vamos a hacer oscuridad, ahí estamos complicados. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? Que los sacerdotes no se contaminen tocando un muerto. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que no nos contaminemos con los muertos. No nos contaminemos con los que están muertos en sus delitos y pecados. Los fornicarios, adúlteros, ya sabemos lo que son. No discriminándolo. El tema es que tampoco no es que hay que rechazarlo ni discriminarlo. El tema es que no tengamos esa amistad de ser pares, de estar 24 horas juntos, de comer, de compartir todo, porque eso es lo que te va a contaminar. ¿Se entiende? Eso es lo que te va a alejar de la palabra. Eso es lo que te va a alejar de las cosas de Dios. Eso es lo que te va a contaminar. ¿Y cuál va a ser el problema? Que esto va a impactar en la presencia de Dios, que no vas a poder llegar ni vos ni el pueblo. Entonces, acá lo que está diciendo es que no se contaminen por un muerto. Entonces, acá vemos que estando contaminado con el mundo, con un muerto, no se puede ejercer el sacerdocio. Vas a ir a la iglesia, vas a predicar, vas a dar la palabra, vas a hacer todos los ritos religiosos, pero no vas a poder ejercer el sacerdocio delante de Dios. Ese es el problema. Que para el hombre dirás, wow, qué bueno, qué lindo Maldonado, abre miles de iglesias, abre por día, qué lindo. Pero no puede ejercer el sacerdocio porque están contaminados. La puerta está cerrada. Pero para el hombre, son arcángeles. Entonces, lo que estamos viendo es que acá en el versículo 2 del capítulo 21 dice que los parientes, sí, obviamente, no puedo decir, no, papá, no te hablo más porque no sos cristiano. No, tenemos que habitar, tenemos que estar con ellos y tenemos que ser luz y tenemos que ser insistentes más que nadie. Con los parientes sí está permitido, pero no con el mundo, porque los parientes no tuvimos elección. No tuvimos elección de los parientes y es una mochila y un peso que tenemos, que debemos tener. Pero con el mundo tenemos la elección de decir, no, esto no quiero vivir así. Cuando me junto con esta persona me dan ganas de drogarme. Cuando estoy con esta persona quiero adulterar. Cuando estoy con esta persona me siento tentado. Pero me siento tan contento porque, ay, es mi amiguete. Entonces, a esto es lo que está hablando. El sacerdote, pero acá estamos hablando del sacerdote, ¿eh? No estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los que ya están ejerciendo un cargo, los que ya están siendo ministros, los que ya están predicando, los que ya están dando palabras, que tienen que ser un ejemplo. Obviamente que el pueblo va a luchar contra estas cosas, cae, se levanta, pero el sacerdote tiene que estar firme. Por ejemplo, hoy yo escuché este hombre, hay un pastor que se llama Rudy Gracia o García, algo así, uno medio morochito, bastante. Y también multimillonarios. Y estaba diciendo de que estaba enojado con los que estaban criticando a Maldonado, al apóstol y a la profeta, porque todo le están pegando. Yo les pediría que oren por ellos, que oren. No, la palabra dice que los sacerdotes deben estar limpios. Es más, no podemos estar orando por ellos cuando ni siquiera salen de sus cargos. Porque de última, un pastor puede caer en adulterio, un pastor puede caer en cualquier pecado, pero no va a seguir ejerciendo. Tendría que dar el paso acostado, restaurarse y volver. Y obviamente que hay gente que vuelven y se arrepienten de sus pecados. Pero no en estos casos, que viven pecando como quieren y sus honores no los pierden. Pero vemos que Dios es muy exigente con el sacerdocio. Dios es muy exigente con nosotros.
Que el mundo haga esas cosas, como estos hombres, como estos pastores que viven blasfemando, que viven con el mundo contento, buenísimo, no son de Dios. Esta es la diferencia. Entonces, lo que vemos es que, se ríen ahí. Entonces, yo vi un video donde los pastores colombianos pedían el diezmo en cuarentena obligatoria. Bueno, sí, los diezmos es falso. Fíjense, estamos en Levítico, en el capítulo 21, y todavía no se habla del diezmo. En el último versículo aparece el diezmo. O sea que estamos viendo que no hay gran importancia con el diezmo. No digo que no era importante, pero vemos que hoy solamente se habla del diezmo. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando se habla del diezmo queda abolido, porque era una ley ceremonial para el pueblo de Israel, que queda abolido en Cristo. Entonces, al estar abolido en Cristo, no hace falta diezmar. Ahora podés ofrendar lo que tu corazón dispone. Es más, no solamente el 10%, podés dar el 20, el 30, el 50, el 10, el 5, nada. Si no das nada es porque tu corazón está enfermo. Y obviamente que si estamos mal económicamente, el Señor no te pide nada. Lo que sí te pide es que cuando estés bien económicamente, ahí te acuerdes de quién te dio el trabajo, de quién te sacó de ese lugar. Y ahí es donde viene el gozo, la tranquilidad, la paz, donde ofrendamos y nos sentimos contentos. Entonces, exactamente, sí, ellos compran sus lujos y todas esas cosas con los diezmos. Entonces, bueno, seguimos un poquito. Entonces, en el versículo 2 nos habla acerca de los parientes. Versículo 3 dice, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, porque él se contaminará. Bueno, fíjense que se contaminaba hasta con las mujeres. Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Fíjense que acá está diciendo que no se contaminará el sacerdote, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. ¿Se entiende? Al hablar de los sacerdotes, estamos hablando de los ancianos, los hombres que nos acercan a Dios, los pastores. Entonces, lo que está diciendo es que no puede ser inmundo, y lo que vemos pastores peores que las ovejas, que son más vagos que los mismos cristianos. Yo estuve en una iglesia que estaba Emily y René también, que había que rogarle a los pastores para que vayan a la iglesia, para que vayan a horario, para que oren, para que hagan algo por la obra de Dios. Peores que los creyentes. Y esto es lo que está hablando. Cuando son un ejemplo, estos ministros están llamados a a ser diferentes del mundo. Me he encontrado con un joven que quería ser pastor, entonces se puso a estudiar. Pero el tema es que estudiaba junto con el mismo pueblo. O sea que estaban estudiando lo mismo, estaba a la altura de la congregación. Cuando no, vos tenés que estar con pastores más adelantados, más avanzados, más esforzados, más horas tenés que estudiar. Porque vos tenés que ser diferente. Es lo mismo que el maestro le enseña a los alumnos en la escuela y no sepa nada y los alumnos sepan y sea de lo peor. Esto es exactamente lo mismo. Entonces acá lo que está diciendo es que debe ser diferente a el pueblo. Obviamente que el pueblo, la congregación, va a caer en pecado, se va a levantar, va a estar apática, se va a alejar, no va a orar, no va a leer, va a estar en esta situación, pero el sacerdote debe estar firme. Por eso, nunca se preguntaron por qué en una iglesia hay gente buena, gente mala, hay gente de todo tipo. Bueno, ya que estuvimos estudiando el tabernáculo se divide en tres partes. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios. Bueno, la iglesia también se divide en estos tres puntos. Por ejemplo, en el atrio tenemos gente que son del atrio en la iglesia. Los que están en el atrio era que estaban cerca de la puerta, entraban por la puerta y llegaban hasta ahí, más no podían entrar. Entonces, las personas que están en el atrio son personas carnales en la iglesia. Entonces, en una iglesia vamos a tener muchas personas carnales, personas que están en el medio del pecado, personas que adulteran, personas que fuman, personas que son asesinos, ladrones, pero van a la iglesia y hasta ofrendan y hasta lloran cuando escuchan a Marcos Witt. Entonces, pero estas personas viven en el atrio, son carnales, mente retorcida, pero van a la iglesia. La persona que decide mortificar la carne, que decide matar el sexo, matar la droga, matar el rock and roll y todo lo que es la carne, entra al lugar santo. Y en el lugar santo tenemos personas sentimentales, personas almáticas. Entonces, las personas almáticas son los que están en la iglesia que no fuman, no toman, no voy a bailar, no miro novelas, tantas cosas de la carne,
pero soy un chismoso, tengo una mente retorcida, no tengo revelación con las escrituras, no puedo obedecer, no puedo caminar en santidad porque soy una persona que mi mente no ha sido regenerada. Pero eso sí, no robo, no fumo, no tomo y no mato. ¿Se entiende? Ahora, la persona que pudo mortificar esos pecados, que ya empieza a dominar su mente, empieza a dominar conforme a las escrituras, que deja de lado los sentimientos, ya no se guía por sueños, ya no se guía por palabras que Dios le dice en secreto, no se empieza a guiar por los sentimientos, sino que se guía por la palabra y ahí entra al lugar santísimo. Y Cristo viene por una iglesia del lugar santísimo. Lo otro se queda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Al mismo tiempo que estamos viendo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, tenemos cristianos de esa forma. El cristiano que habita en el lugar santísimo es el cristiano que se sujeta a la palabra de Dios, conoce su palabra, la obedece más allá de sus sentimientos. Entonces, es que ese es el que adora en espíritu y en verdad. Pero el tema es que tenemos iglesias y pastores del atrio. Entonces, tenemos pastores que están en el atrio, pastores que fuman, pastores que adulteran, pastores que hasta andan con niños. Tenemos ministros que son carnales, fuman, toman, viven lo más común. Pero bueno, son ministros del atrio y tiene una iglesia del atrio. Luego tenemos los del lugar santo, que son almáticos, dijimos, que viven pensando, viven sintiendo cosas, viven con mentiras, todo producto de una mente retorcida. Bueno, tenemos pastores que son sentimentales, que son almáticos. Entonces, Dios te quiere prosperar, que Dios te habló, que lloremos, bueno, lo mismo. Ministros y iglesia del lugar santo. Y luego tenemos los pastores, ministros del lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí tenemos hombres de Dios que cumplen con la palabra, que se apartan del pecado, que tienen su mente, ya su mente no domina su cuerpo, sino la palabra. Son espirituales ya. Entonces, cuando nos guiamos con la palabra, ahí somos espirituales. Mientras sigamos con los sueños, seguimos siendo mientras sigamos con la carne, seguimos siendo del atrio. Si seguimos con nuestra imaginación de que Dios me habló, de que yo tengo un plan maravilloso, bueno, seguimos siendo del lugar santo. Ahora, cuando ya entiendo de que Dios es soberano, de que me guío pura y exclusivamente con su palabra, ahí paso a ser del lugar santísimo. Entonces, ¿se entiende? Entonces acá estamos hablando de que Dios está demandando ministros, pastores del lugar santísimo. Está pidiendo que no sea inmundo, que no sea como el pueblo, que no sea como el resto. Tienen que ser diferentes. Este es el objetivo. Entonces, en el versículo número 5, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán en la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Bueno, acá hay un versículo que nos habla acerca, por un lado nos habla de la tonsura, que nos hablaba de que no se podían rapar la cabeza. Luego nos habla de que no podían cortar su barba. Esto lo siguen hasta el día de hoy los judíos. Entonces, lo que vemos es que son mandatos de parte de Dios y vemos que dice que no se harán rasguños. Acá se habla mucho de los tatuajes. El tema es que, ahí está el tema que muchos dicen, hay cristianos que dicen que está bien, no está hablando de los tatuajes específicamente, está hablando de rasguños en el cuerpo. ¿Cuál es el tema? Es que acá está hablando de los muertos. Cuando antes hablaban acerca de los muertos, se tatuaban, se marcaban la piel porque eran costumbres paganas. Entonces, esto es lo que está hablando, que no hagan estas costumbres paganas. Entonces, no está hablando del tatuaje, pero me preguntan si se puede hacer tatuaje, yo les digo que no, porque es el templo del Espíritu Santo. Hacerse imágenes es idolatría al cuerpo, es idolatría al dibujo, porque algo te vas a escribir. Si te escribís a tu mamá, es una idolatría a tu mamá. Si te escribís un duende, como tengo yo un duende, es una idolatría a un dibujo. Entonces, implica un montón de cosas. Pero bueno, en este versículo no está hablando pura y exclusivamente no te harás tatuajes, sino que era parte de los cultos paganos. Entonces acá nos está hablando que esto eran cultos a la muerte. Por eso nos viene hablando de la muerte, que no hagan estos cultos. Ahora, vemos que ellos cuando hacían los duelos, los paganos de estos tiempos, cuando hacían los duelos se marcaban. Era parte del dolor, parte del duelo, marcarse la piel, que quede marcada, que quede grabada. Bueno, eran todas costumbres paganas.
¿Qué tal, Verónica Castillo? ¿Cómo andás? Bendiciones. Cristo sin fronteras, qué lindo, llegaste, te estaba esperando. Qué bueno que están ahí. Laurita también, están ahí todos con la palabra. Buenísimo. Bueno, entonces, versículo número 6. Esto lo que nos habla es que de estos cultos paganos, no, a ver, un sacerdote no puede estar, eh, con ningún tipo de culto pagano. Un pastor no puede estar con agua bendita. Un pastor no puede estar con pañuelitos ungidos. Estas son costumbres paganas. Esto es lo que están, incluso el aceite, que el aceite es lo más común que hay hoy en las iglesias pentecostales y todo, pero Dios jamás pidió aceite. Sacan de contexto las escrituras cuando ungían a Saúl, a David, pero no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. En Cristo no hace falta nada. En Cristo no necesitamos cintitas rojas, no necesitamos una cruz, no necesitamos un manto, no necesitamos, no sé, un velo, no necesitamos nada. Eso es lo que es el poder de Cristo en la cruz. Entonces, pero acá lo que está hablando de que estos sacerdotes no podían hacer nada de estas costumbres paganas. Y hoy que vemos en las iglesias, cada circo, que son ridículos directamente. Bueno, pero así están. Entonces, versículo número 6. Serán santos. Fíjense el objetivo de este libro, ser santos. Este libro es para eso. Este es el objetivo, ser santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El objetivo de este libro es ser santo, porque yo soy santo. Entonces, serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de Dios. ¿Qué es profanar el nombre de Dios? Atento a esto. Muchos se creen que es llevar una idolatría, llevar un santo a la iglesia. No, profanar significa hacer lo que Dios no nos mandó. Entonces, cuando Dios no te manda algo, hacer algo, estás profanando el templo y vos lo haces. Entonces, vamos a adorar en la iglesia con danza, estás profanando el templo. Dios nunca te mandó, no, pero es bíblico, David danzaba. No, es un libro histórico y está contando una historia. David también adulteraba, entonces no es un objetivo para tomarlo de ejemplo. Panderos, nunca pidió panderos el Señor. Danzas, baterías, estos shows, nunca pidió nada de eso el Señor. Y todo eso es profanar el templo, todo eso es contaminar. Cuando aparecen estos predicadores modernos que dejan la Biblia de lado y empiezan a contar su historia, poniendo su historia como ejemplo, cuando no son ejemplo de nada, cuando cuentan su historia como modelo a seguir y ponen todo dramático con un pianito de fondo, están profanando el templo. Porque está robando el espacio y le está robando la gloria a Dios. Entonces, lo que tiene que hacer es dar la palabra de Dios. Cuando oramos, y oramos sin Biblia, sin palabras, voy a estar profanando. ¿Por qué? Porque voy a estar orando en mis sentimientos, lo que yo quiero, lo que yo deseo. La voluntad de Dios no me importa nada. Los mandatos de Dios no me importa nada. Acá lo que importa soy yo. Y lo que importa es que yo sea rico, que mi autosuficiencia, que Dios me bendiga. Eso es lo único que importa. Estás profanando el templo. ¿Se entiende? En la alabanza. Hoy vemos cómo están profanando el templo en las alabanzas en todas las iglesias, con baterías, con ejército de coristas, un sonido última generación y fuertísimo. No tengo nada en contra del sonido de generación. El tema es que el sonido está tan fuerte que la gente no canta, no alaba. Entonces Dios no puede escucha una iglesia muda, porque lo único que hay es un show de rock, un show de pop. Entonces las personas no cantan, solamente se deleitan a sí mismos. Y además que las letras son sentimentales y basadas en el hombre. Y no son himnos y cánticos que son para darle la gloria a Dios. Entonces ahí están profanando el templo. Fíjense todo lo que están haciendo las iglesias, cómo va en contra de las escrituras. Entonces, todo lo que estamos viendo es todo lo que estamos viendo es lo que Dios está pidiendo, y vemos que Dios establece su ley y que el hombre obviamente la tiene que romper, porque el hombre es más importante que Dios. Acá lo que importa es el hombre. Así están las iglesias. Pero bueno, en este tiempo nos habla de que no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Acá está hablando del pan. Cristo es el pan. Ellos tenían que estar alimentados por Dios, por su palabra. El pan es la palabra. Entonces, ellos nos hablan de que no podían profanar el templo, porque ellos eran los que se dedicaban a la palabra, a las cosas santas. Lo mismo nosotros. No podemos profanar el templo de Dios, la palabra de Dios, el nombre de Dios.
Por eso nos limitamos pura y exclusivamente a leer las Escrituras, a explicarla. La puedo explicar bien o mal, con revelación o sin revelación, pero tratamos de hacer lo más correcto posible. Ahora, si cerramos este libro y empezamos a contar chistes, a contar historias, a contar cuentos, a ver el hermanito que venga a contar su testimonio, oh, yo era pobre, no tenía dinero, el Señor me llamó, todo bien, pero no estamos llamados a escuchar los testimonios de Juanito. Después me lo contás en un café, no hay problema. Pero a la hora de exponer la palabra de Dios, debemos ser celosos, porque Dios es celoso. Bueno, versículo número 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora, el sacerdote no podía casarse con cualquier mujer. Un sacerdote no puede decir hoy en día, no, conocí una chica mundana y voy a probar porque después se va a convertir. Bueno, lo que le debemos decir, primero convertite vos. No, pero yo soy pastor, yo soy hijo de pastor de generaciones. Bueno, pero no entendiste nada. Entonces vemos que los sacerdotes tienen que tener su mujer, una mujer de Dios, una ayuda idónea, porque si no va a ser imposible su ministerio. Fíjense lo que pasó con este hombre Maldonado. Está bien que ninguno de los dos es de Dios, pero pasan estas cosas cuando no son los sacerdotes, cuando no está guiado por Dios. Entonces, los que están solteros tienen que esperar a esa pareja que va a ser el complemento para que pueda prosperar el ministerio que Dios tiene para los hombres. Entonces, en este tiempo, lo que representaba es que el sacerdote no se podía casar con una mujer divorciada siquiera. No, tenía que tomar una mujer que sea la mujer de Dios, que sea el complemento. Entonces, no podía ser ramera. Y ramera no estamos hablando de una mujer que solamente revolea la cartera y cobra por sexo. No, ramera es una mujer que se casa con uno, después se va con otro, deja al otro, se va con otro, y pasa a ser como la mujer samaritana. 4 hombres has tenido y ninguno es tu marido. Entonces, a esto es lo que habla. Una persona que quiere ser pastor, que quiere, a ver, estamos hablando después de Cristo, por ejemplo. Yo quiero ser pastor, por ejemplo. Quiero una mujer. Si conozco una mujer que está en Cristo y tuvo 5 o 6 novios ya en Cristo, la palabra te dice que no, porque así como pasaste vos, van a pasar otros más. Entonces, a ver, obvio que antes de Cristo pudo ser la tigresa de zona sur, que la lista más larga de novios, pero en Cristo nueva criatura es. El tema es si está regenerada. Entonces, a esto es lo que hablaba. ¿Por qué? Porque serán una sola carne. Si estás con una mujer ramera, con una mujer del mundo, vas a ser del mundo. Vas a ser una sola carne y es un cargo muy alto. El sacerdocio es algo sublime, es algo de jerarquía de parte de Dios, es algo totalmente santo. Los valores son muy altos, no es para cualquiera. Hoy cualquiera quiere ser pastor. Porque claro, ven a Dante Gebel que tiene una Ferrari, ven al falso apóstol Maldonado que tiene 800 millones de dólares, andan en aviones privados y la gente lo idolatran. Yo quiero eso, yo nací para eso. Claro que todos queremos eso. Debería ser un tonto, pero si no, ¿quién no quiere viajar en avión privado? Levante la mano, todos. Si Dios me está llamando a que predique, que viaje en avión privado, yo quiero eso. Bueno, pero nos vamos a las Escrituras y nos encontramos con otra cosa. Bueno, entonces, acá nos habla de que solamente se podían casar con vírgenes. Entonces, versículo número 8. Le santificarás por tanto que el pan de tu Dios ofreces. Fíjense, ellos, los sacerdotes, son los que ofrecen el pan al pueblo, el pan de Dios. Ellos reciben el pan, reciben la palabra de Dios para darle al pueblo. Entonces, yo en esta postura no puedo estar enseñando así como un loco, un delirante que hoy decidí, hoy voy a dar la palabra. Ayer toqué la guitarra, no me gustó mucho y voy a... No. A ver, cuando todos los hijos de Dios somos sacerdotes, entonces nos debemos preparar, nos debemos capacitar, nos debemos preparar. ¿Por qué? Porque le santificarás, debemos ser santos. ¿Por qué? Porque el pan de tu Dios ofreces. Nosotros estamos ofreciendo el pan de Dios. Entonces tenemos que estar lo más limpios posible. Ya sea para predicar el evangelio a tu vecino, tenés que ser santo. ¿Se entiende? Ahí es cuando Dios te usa. Pero muchas personas viven en pecado, muchas personas viven lejos de Dios y quieren predicar la palabra y que la gente se convierta. Claro, el afán de predicar, pero obviamente no tienen afán por estudiar o prepararse o santificarse, los hace de que vayan por el mundo a querer ganar almas. Ven que no se convierte nadie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estrategias humanas.
vamos a hacer un campeonato de fútbol, vamos a hacer un recital, vamos a hacer una peña, vamos a vender ropa, vamos a hacer caridad, le damos una bolsa de arroz y ahí le predicamos el evangelio. Claro, ¿todo por qué? Porque el evangelio no impactó en la vida de ellos mismos. Entonces, pero el sacerdote es el que se alimenta del pan. Entonces, en santidad es que hay que alimentarse del pan. Como sea, corrigiendo. ¿Qué dice? Aunque Dante Gebel, como que se está corrigiendo. Sí, el tema es que, más allá de que si se corrige o no, el tema es que qué pan le está dando al pueblo. ¿Está dando la Biblia o está hablando en fábulas? Entonces, pero bueno, más allá de eso, de los falsos apóstoles, maestros, vamos a que, claro, eso sería la contracara. Acá está, el Señor está demandando y está pidiendo personas santas, personas capacitadas, que se tiene que tener una familia consagrada, que tiene que tener santidad, temor de Dios, tiene que tener palabra, tiene que tener el alimento, el pan. Entonces, lo que vemos es que, entonces nos dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofreces, santo será para ti. Esto es algo santo. Fíjense, santidad. Si llegamos a contar las veces que aparece santo, santidad en Levítico, incalculable. Entonces, Cashluna, otro, ese Cashluna es terrible. Pero bueno, lo bueno es identificar. Muchos dicen, no, hermano, usted no tiene amor, no hay que criticar. No, no es criticar. Es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, 18 veces dice, guardaos de los falsos maestros y profetas. Nos tenemos que guardar. ¿Qué es guardado de los falsos maestros? Ahí hay uno, se llama Juanito. No, pero no debemos dar nombre. Bueno, primero que son personas públicas. Sus herejías están expuestas, que las podemos estudiar con las escrituras y se charla. Esto no es una calumnia. ¿Qué es lo que vemos? Estas personas están totalmente predicando algo que es antibíblico. Y cuando vemos que el apóstol Pablo decía nombre y apellido de los herejes, Alejandro, Himeneo, arrojalos a Satanás, estos cretenses, bestias salvajes, les decías, como que, bueno, daba nombres y apellido. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en un contexto bíblico y lo que es público. Lo que hagan en su vida privada no vamos a andar de detective, obviamente, pero sí lo que vemos las herejías. Entonces, bueno, continuamos un poco. Entonces, santo será para ti porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Dios nos está santificando. Este es el objetivo. Hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué está? Para santificar. No es ni para vomitar, no es ni para remolinear, no es para gritar, no es para hablar en otro idioma, no es para hacerse el payaso, porque eso es profanar el templo. Eso es profanar el nombre de Dios. Tomamos videos donde hay iglesias que están haciendo un descontrol y dicen que es el Espíritu Santo. Eso es blasfemar para el Espíritu Santo. Yo no quiero saber nada con esas cosas. Y si veo un pariente me da vergüenza ajena, gente conocida que están haciendo esas cosas, imagínense para Dios. Y ellos creyendo de que están adorando a Dios. Pero no, le han creído a Satanás. Ahora, pregúntenle dónde queda Génesis en la Biblia y van a estar 3 horas. Pero eso sí, el Espíritu Santo les habla, los manifiestan, el Señor le dice. Vienen y te dicen, no, recién vengo de hablar con Jesús. Ah, qué bueno. Y así, muriéndose de la risa, hablé con Dios, me fui al infierno, me mostró el infierno, fui al cielo, y empiezan a delirar así estas personas. Pero bueno, seguimos un poquito más. Versículo 9. Y la hija del sacerdote, dice, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Fíjense lo que está hablando. El sacerdote nos está hablando de que los hijos tienen que ser un ejemplo. Los hijos nos hablan de que si fornicaba, si se iba al mundo, si se alejaba de Dios, tenía que ser quemada al fuego. Fíjense, los hijos de los sacerdotes tenían que ser un ejemplo. La ley era de que si los hijos de los sacerdotes eran rebeldes, eran malos, tenían que ir a fuego. Entonces, esto es lo que nos habla a nosotros. Nuestros hijos deben ser ejemplos. Nuestros hijos deben tener los principios. ¿Se entiende? Entonces, vemos los requisitos altos que tienen que haber. Pero muchas veces vemos gente que vemos pastores. ¿Ustedes quieren conocer a sus pastores? Vean a sus hijos nada más. Entonces, si sus hijos son arrogantes, es porque el pastor es arrogante. Si los hijos son rebeldes, es porque el pastor es rebelde. Si sus hijos son soberbios, es porque, es más, hablen con los, ni me imagino, pero fíjense lo que deben ser los hijos de Maldonado. No me hace falta conocerlo a Maldonado. Fíjense los hijos, no lo conozco,
pero lo llegamos a escuchar y seguramente que hay soberbia, porque los frutos no caen lejos del árbol. Bueno, esto ya es un refrán medio pagano, no pagano, pero del mundo, pero es así. Entonces, de esto nos está hablando, que deben ser un ejemplo. Obviamente que pueden salir hijos que sean el anticristo. Yo puedo tener un hijo que yo hice todo lo posible, me esforcé, y puede salir un anticristo, un Judas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, el tema es que como sacerdotes, como ministros, debemos cortar con eso. No matar a nuestros hijos ni todas esas cosas, pero sí que, mira, hijo, no estamos de acuerdo en esta tu manera de vivir. Si vivís bajo esta casa, vas a vivir bajo estas reglas y estas normas. Si querés hacer tu vida, te vas, pero te entrego a Dios y yo me desligo de eso. Ya no puedo hacer más nada. El problema es que cuando los pastores o los padres están encubriendo a sus hijos y saben que andan en pecado y lo andan tapando, lo andan ocultando y andan tapando todo, y los hijos son el peor testimonio que puede haber. De eso nos está hablando. Entonces, ¿cuántas veces conocemos pastores que los hijos son el peor testimonio? Hijos que son rebeldes, hijos que andan en adulterio, en fornicación, hasta drogándose. Y los padres, santo, aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios está poniendo una vara muy alta para los sacerdotes, que es para nosotros. Entonces, seguimos un poquito más. Versículo número 10. Y el sumo sacerdote, fíjense, acá está hablando del sumo sacerdote. Acá estamos hablando ya de los que están un nivel más, digamos, el que ya están cara a cara con Dios. Acá ya estamos hablando de estos líderes, de hombres ya de Dios consagrados. Entonces acá nos dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, cubra cuya cabeza, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Fíjense qué es lo que está diciendo. Vemos que lo que está diciendo es que el sumo sacerdote tiene la unción del Espíritu Santo, el aceite. ¿Qué opino de Armando Alducin y de David Diamond? A ese David Diamond no lo conozco mucho. Alducin sí, al principio me gustaba mucho, pero tiene muchas obsesiones con el anticristo, con Medio Oriente, con que el futuro, y está obsesionado con eso. Esto es lo que hace. El problema es que estudian Apocalipsis de una manera literal. Entonces ven al anticristo por todas partes, ven el rapto por todas partes, cuando es todo falso. Entonces lo veo como muy obsesionado pero no tiene muy buena doctrina este hombre Alducin. Y más las viejitas, las que tienen años, estas eran sana doctrina. Ahora ya se hizo un poquito todo sobrenatural, cuando en la Biblia está totalmente condenado saber el futuro. Entonces, si yo le digo, hermano, ¿saben que el anticristo va a venir de Medio Oriente, va a venir de Irak? Estoy adivinando. Dios no nos manda a adivinar. No, porque el anticristo va a venir y va a hacer guerra y en Jerusalén estás adivinando, la escritura no está diciendo eso. Entonces, ese es el error y eso es lo que no veo correcto en Alducin. Pero después tiene muy buena doctrina en muchos aspectos, en cosas sí, en cosas no, pero dentro de todo va. No es un Dante Gebel o no es un Maldonado. Bueno, continuamos. Entonces, nos habla de que en cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción. Nos habla de que acá está hablando del hombre lleno del Espíritu Santo, el que está ungido. Dice, y que consagrado para llevar las vestiduras. Entonces, acá estamos hablando del hombre consagrado. Acá ya cuando el sacerdote ya pasa a ser el sumo sacerdote, que es el hombre consagrado, lleno del Espíritu Santo. Es cuando ya matamos la carne, cuando ya matamos el chisme, cuando ya matamos la envidia, cuando ya estamos en la presencia de Dios en el lugar santísimo, ya estamos consagrados. ¿Se entiende? Cuando ya habitamos en la santidad, cuando ya estamos, está bien, no hablamos de perfección, pero sí que hemos pasado muchos procesos. Entonces, acá le está hablando de que fue consagrados para llevar las vestiduras. ¿De qué nos habla las vestiduras? Las vestiduras nos habla de que nosotros llevamos vestiduras siendo sacerdotes, vestiduras santas. Entonces, nosotros somos sacerdotes y llevamos una vestidura que nos identifica con el nombre de Dios, con una planchuela delante que dice santidad a Jehová. ¿Se entiende? Esa es la postura, como estaba en el Antiguo Testamento, que nos mostraba de una manera literal, eso es lo que somos hoy. Tenemos vestiduras santas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y ahora le dice, no descubrirá su cabeza, nos habla de que el aceite de la unción está sobre su cabeza, nos está hablando del Espíritu Santo. ¿Vieron cuando nos dice que el Espíritu Santo se contricta? Bueno, nos está hablando de lo mismo, de no descuidar la comunión con Dios. No que se va a perder la salvación, pero sí la comunión, sí la presencia de Dios. Entonces está hablando de esto. Y luego dice, ni rasgará sus vestidos. Fíjense que esto era un mandato. El sacerdote solamente no podía rasgar sus vestidos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Rasgar sus vestidos. ¿Qué es lo que significa esto en lo espiritual? Ahora vamos a ver en lo literal. Esto era una ley. Lo que existía antes era que cuando se enojaban, rasgaban sus vestidos como ira, como bronca. Por ejemplo, cuando a David le dicen de que iba a morir su hijo, que era producto del adulterio con Betsabé, lo que hace es rasga sus vestidos. Siempre que rasgan sus vestidos, hablan de bronca, de impotencia, de ira. Eso es lo que representaba. Pero lo que está diciendo es que el sumo sacerdote, las vestiduras son vestiduras santas lo que llevamos. Entonces no podemos desgarrar las vestiduras santas. No podemos andar renegando con Dios. ¿Por qué Dios, ahora que te sigo, me viene un cáncer? ¿Por qué ahora que quiero hacer las cosas bien, pierdo el trabajo? ¿Por qué ahora que te quiero seguir y todo culpa de Dios y levantamos el puño contra Dios y rasgamos nuestras vestiduras santas? Esto es lo que habla de la madurez. Fíjense de todos los que venimos de la doctrina de la prosperidad, de que Dios te quiere bendecir, todo. Después nos encontramos con que Dios no nos bendice nada. Después nos encontramos con que las promesas de Dios no se cumple nada. Y nos enojamos con Dios. Eso es rasgar tus vestiduras. Pero ¿qué es lo que pasa con el sumo sacerdote? Entiende que es la voluntad de Dios. Entiende que el camino de Dios es perfecto. Entiende que tenemos que pasar prueba. Entendemos de que una simple tribulación nada más. Y que si me quiere llevar el Señor, estaré con Él. Empieza a entender, pero eso el sumo sacerdote. El que no, los cristianos que viven rasgando sus vestiduras. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me va todo mal a mí? De 7.500 millones de habitantes, justo a mí me vienen a pasar estas cosas. Y caminan así, y se enojan con Dios. Señor, y que... Entonces, si yo diezmé, yo ofrendé, se rasgan sus vestiduras. Cuando las cosas no salen como quieren. ¿Cuál es el problema? Que estas personas viven pensando en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Entonces, como su voluntad no se cumple, por más que declaren con su boquita, pecadora obviamente, por más que declaren, por más que hagan un rito, un conjuro, por más que hagan que venga el pastor y te toque la cabeza, no se cumple nada, y te enojas, te estás rasgando las vestiduras santas. ¿Se entiende? Entonces, el sumo sacerdote está más avanzado, más adelantado. Pero acá era algo que el sumo sacerdote no podía demostrar esa ira, esa queja. ¿Se entiende? Entonces, pero fíjense, vamos a Mateo 26, 65. Mateo 26, 65, vamos a ver un ejemplo de esto de rasgar los vestidos. Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 65. Bueno, acá tenemos el ejemplo de que está el sumo sacerdote, que habían dos en ese tiempo, y está Jesucristo. Y Jesucristo, estos sacerdotes lo que querían es que Jesús diga que era un blasfemo para poder matarlo como querían. Entonces, cuando le dicen acerca de que le preguntaron si era el Hijo de Dios, qué sé yo, bueno, Jesús le dio a entender de que sí, y ahí viene una ira, viene un enojo. Y fíjense, no podían encontrar ninguna acusación correcta en Jesús. Y fíjense, el sumo sacerdote de ese tiempo, y fíjense cómo rige la ley, pero claro, como estaba manejado por ellos, vemos la corrupción. En el versículo 64, 65, bueno, en el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto los irritó, porque le decía, este hombre va a estar ahora sentado a la diestra de Dios, no lo querían entender. Entonces nos dice que, dice, y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote, acá estamos hablando de Caifás, recuerden que habían dos, Anás, entonces hablamos de corrupción que a lo largo de la historia, y el hombre sigue haciendo hacía lo que quería. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. ¡Epa! Si acá hay algún culpable que estaba infringiendo la ley, era el sumo sacerdote, porque esto no lo podía hacer. ¿Se entiende cómo era la ley? Que no podía hacer esto solamente, no podía hacer. No podía rasgar sus vestidos, mostrando su ira. Entonces acá estamos viendo cómo la ira del hombre se era manifestada a través de rasgar sus vestidos. Entonces, esto era una ley. O sea que si había alguien que debía ser condenado, era Caifás y no Jesús. ¿Se entiende? Todo lo contrario. Pero claro, ahí vemos el nivel de corrupción. Vemos que no había justicia. Entonces dice, rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. Entonces, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí,
ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, ellos lo querían acusar, pero vemos que lo que estaban infligiendo la ley con este pedacito nomás, porque estamos viendo el rasgar el vestido, ya vemos cómo, y ni hablar si tomamos todo el juicio. Vemos que lo único que merecían el infierno eran estas personas. Mentiras, asesinatos, calumnias, testigos falsos, todas las leyes estaban violando. Todas las leyes que Dios había dado en Levítico estaban quebrantando todo. No darás falso testimonio, amarás a tu prójimo. Bueno, le importaron nada los mandatos. ¿Se entiende la naturaleza del hombre? Bueno, continuamos un poquito. Y todavía ni empezamos, ahora viene lo mejor. Así que quédense ahí, no se vayan. Entonces, acá vemos cómo no podían rasgar sus vestidos. Versículo número 11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Entonces, acá vemos que sigue con esto de los muertos, que el sumo sacerdote tampoco podía contaminarse con los muertos, no podía andar de caravana con los amigotes, con los políticos, vamos a tomar un vino y vamos a comer un asado y no tiene nada de malo esto. El tema es cuando es una manera de vivir y te vas al mundo, te empezás a ser atraído por el mundo. Estás conviviendo con los muertos. Versículo 12. Ni saldrá del santuario, ni profanará del santuario de su Dios, porque la congregación por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Bueno, acá está hablando de que es ungido, tiene el Espíritu Santo. Y no estamos hablando de esto que dice, no, ahí está el ungido porque tiene avión privado. No, 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 acá estamos hablando de que Dios estaba por ellos porque tenía todas estas características de que cumplían con todos los requisitos para la ley. Versículo número 14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. El sumo sacerdote tenía que ser una virgen, no podía tomar otro tipo de mujer, tenía que ser un ejemplo de santidad. Versículo número 15. Para que no profane su descendencia de sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Bueno, ahí tenemos algunos de los requisitos para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que ya está en la presencia de Dios, el que está en el arca. ¿Se entiende? El que podía llegar a la presencia, entonces, el que habita en la presencia de Dios. Y esto es lo que está hablando para nosotros. Nosotros somos reyes y sacerdotes, qué bonito. Ah, el título está bárbaro. ¿Pero cumplimos con normas parecidas o similares? ¿O nos queremos casar con la primera que está linda? ¿O te querés casar con el primer delincuente que conoces? ¿O te querés, o andás con los muertos de caravana por todos lados? ¿O andás haciendo negocios con los impíos? No, 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 pero todo lo puedo en Cristo me fortalece. Bueno, somos cualquier cosa menos reyes y sacerdotes. Bueno, ahora viene algo. Fíjense esto. Acá vienen leyes en cuanto, fíjense lo que es el versículo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y diles. Acá está hablando nuevamente para los sacerdotes. Ninguno de tus descendientes, acá está hablando de los sacerdotes, ahora volvemos a los sacerdotes eran los que trabajaban en el tabernáculo, los levitas. Los sacerdotes eran los que entraban en el tabernáculo, hacían el sacrificio, prendían el altar, atendían a las personas, oraban, llevaban el pan de la proposición, los que comían del pan, los que llevaban el incienso, los que prendían la vela del candelero, que tenía que mantener. Entonces, se ocupaban de todos los que armaban el tabernáculo, ellos se encargaban de todo el servicio en el santuario. Ahora, acá hay requisitos. Hay requisitos físicos. Recuerden que esto es todo material, todo literal. Rasgaba su vestido, juicio. Descubría su cabeza, juicio. Entonces, iban a juicio porque estaban infringiendo la ley, pero que todo tenía un significado espiritual. Entonces ahora va a dar una serie de requisitos de los que podían trabajar y los que no. Y fíjense, atiendan a esto. Fíjense lo que dicen. Ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga defecto se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Fíjense, ninguna persona que tenga defectos. Acá estamos hablando de defectos físicos. Acá estamos hablando de que no podían entrar personas con defectos físicos. Y vamos a ver cuáles eran. Versículo número 18. Porque ningún varón, fíjense que en todo lo que es el servicio está hablando de varones, ¿eh? No sé por qué aparece la mujer en el Nuevo Testamento, que tampoco aparece, pero estamos hablando por qué aparecen las mujeres pastoras, a simples palabras. Vemos que siempre le está dando el sacerdocio al hombre. Nunca escuchamos hablar de sacerdotisas, solamente escuchamos hablar de sacerdotisas de Satanás, de Afrodita y cosas así. Bueno, porque ningún varón, no dice mujer, no dice nada, ningún varón, en el cual haya defecto se acercará. Entonces, el sacerdote
No podría entrar al templo, no podría entrar al sacerdocio, no podía servir teniendo defectos. Esto es lo que nos dice para nosotros. Si somos sacerdotes, si queremos enseñar la palabra, si queremos servir, queremos ser diácono, queremos ser pastores, queremos ser lo que sea y queremos servir, y está bueno. Buena obra anhela, dice 1 Timoteo 3, pero es necesario y una serie de requisitos. Y acá lo mismo, requisitos. Da la casualidad de que, a ver, hagan de cuenta que yo voy a la NASA y le digo, mire, quiero hablar con el jefe de la NASA. Acá está, bueno, acá está. ¿Qué necesitaste? Dice el jefe de la NASA. Yo quiero ser astronauta. Ah, buenísimo. A ver, acá tenés una serie de requisitos que tenés que tener para ver si podés, tenés la capacidad de ser astronauta. No, 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 a mí no me hace falta eso, pero yo soñé de que voy a ser astronauta. No, 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 hermano, pero vas a tener que llenar estos requisitos y si no los cumplís no podés ocupar el cargo. No, no, pero Dios me dijo que sí, que yo voy a ser astronauta y además lo deseo con todo mi corazón. Bueno, así se están presentando muchos para ser pastores. Yo anhelo, yo deseo, yo tengo el llamado, yo hablo y la gente llora. Claro, pero de requisitos nada. No das un requisito, pero obsesionado con que vas a ser pastor. Y es muy triste esto. Bueno, entonces acá estamos viendo lo mismo. Estamos viendo lo mismo que, fíjense, los que no podían entrar a servir. Entonces dice, ningún varón del cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o varón cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Fíjense que estos hombres no podían entrar. Dice, en versículo 20, o jorobado, o enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna, o que tenga empeine o testículo magullado. Ningún varón, nuevamente, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, acá, ¿qué es lo que está hablando? Da una serie de características de defectos físicos. Entonces, lamentablemente, si soy enano, no puedo. A ver, acá pueden aparecer los que son más inteligentes que Dios. Dios, si sería bueno, yo si sería Dios, al ciego pobrecito lo hago, porque somos todos iguales delante de Dios, porque el Dios es amor. Entonces, no, que pobrecito el que tiene sarna, ¿cómo no puede ir a servir al templo? Y hoy estamos acostumbrados a ver así. Con tal de llenar un ministerio, ponemos a cualquier sarnoso, ponemos a cualquier enano, ponemos a cualquier jorobado. Y ahora vamos a ver qué significa con esto. Y con esto nos vamos a maravillar. Entonces, y hoy vemos que para que nadie se ofenda, que sirvan las mujeres, que sean pastoras, que prediquen niños. Fíjense qué bonito, porque Dios, entonces, y ahí vemos que estamos como estamos. Entonces, pero acá vemos que eran defectos físicos. Estos defectos físicos, vemos que Dios dice que este hombre no puede entrar. Entonces, ya automáticamente, y no es que eran desechados, no podían servir en el tabernáculo, en el templo nada más. Después podían hacer los sacrificios que querían, podían servir a Dios en otro ámbito, pero acá está hablando del templo. Y lo mismo está hablando de en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, los sacerdotes, los que están sirviendo, los ministros. Está hablando la vara que es muy alta. Y esto no quiere decir, ay, bueno, yo no soy ciego. Bueno, sí, de un ojo sí, no les puedo mentir, soy medio ciego. Es como que me saco esto, no puedo leer nada, no, ya estoy, bueno. Cojo y camino bastante derechito, bueno, cumplo con ese recurso. Sobrado y no me sobra nada. Entonces, no es para eso. No es para ver lo físico hoy que yo estoy aprobado. No, esto tiene un símbolo espiritual. ¿Qué significa esto a cada uno? En este tiempo era algo físico. Y vamos a ver cuál es la revelación. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo número 18. Nos dice, ningún varón el cual haya en él defecto se acercará. Varón ciego. ¿Quiénes son los ciegos? Los ciegos son los que no ven, los que no entienden, los que no entienden la palabra, los que la leen y no tienen revelación, no saben para dónde ir. Pero estamos hablando de ministros, de pastores. Pastores que no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Pastores que ponen tranquilamente a predicar mujeres. Pastores que ponen tranquilamente, pero no digo a predicar puede la mujer, pero a que sean pastoras. Ponen a predicar niños. Entra cualquier cosa a la iglesia y ni se enteran estos pastores, estos ministros. Entran, viene un loco, yo era guitarrista de metal satánico y ahora le quiero tocar un tema de metal satánico al Señor. Ah, con libertad del hermano que el Señor se goza. Ciegos, no pueden ver. No disciernen lo bueno, lo malo, el pecado. La palabra no la entienden.
entienden 2 versículos nada más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y somos más que vencedores. Después no entienden más nada. Y lo entienden mal encima de esos 2 versículos. Entonces, vemos que el ciego es el que no puede ver. Entonces, y qué triste que un ministro sea ciego. Que el pueblo sea ciego, buenísimo, no pasa nada, así llegamos. Pero que el pastor sea el ciego, sea el principal hereje, sea el que no ve nada, es lo más triste que puede pasar. Por eso Cristo vino a darle vida a los ciegos, vino a darle la vista a los ciegos. Y esto no quiere decir, como aparecen los pentecostales, y en lugar de que vayan al oftalmólogo, en lugar de que vayan al oculista, no, no vengan a la iglesia que los vamos a sanar. No es para eso. Esto significa, todos los que estamos acá éramos cieguitos. Todos los que estábamos acá no entendíamos si Dante Gebel era bueno, todos los que estamos acá no sabíamos, estábamos en religiones apóstatas y no lo entendíamos porque éramos ciegos. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos quitó los velos y empezamos a ver, empezamos a entender, empezamos a caminar, empezamos a darle importancia a la santidad, a la obediencia. Pero un pastor ciego, un ministro ciego, el ciego que guía a los ciegos, ¿a dónde lo llevará? Al hoyo. Entonces, para el sacerdote estaba prohibido que un ciego físico en aquel tiempo, y hoy también lo mismo. Y hoy, si tendría acá pastores de años de iglesia y nos ponemos a tener, no digo un debate teológico, pero sí hablar de la Biblia y quedan en ridículo. No por divino, por pistolero, por humillarlo. No, no, porque no tienen nada, están secos, no tienen Biblia. El Antiguo Testamento está de adorno. Hablar de estos temas de Levítico jamás. Bueno, estos son hombres ciegos. Y por eso está el mundo como está, por eso la oscuridad como está. Porque los maestros del error son ciegos. Entonces, acá estamos hablando de los que sirven. Entonces, yo me acuerdo que en una iglesia, hace poco estaba viendo que, donde yo congregué un tiempo, veo que estaban ensayando los muchachos. El que estaba por ahí filmando, fumaba, hasta se drogaba, adúltero, todo lo que sea. Los músicos, pero no estoy hablando de pecados ocultos, pecados visibles. Y todos ahí sirviendo, decían que servían a Dios. Entonces teníamos bateristas que eran delincuentes, asesinos, chorros, teníamos músicos adúlteros, mujeres rameras, y todo eso sirviendo al Señor. Bueno, todo eso es lo que el Señor prohíbe. Que el hombre diga, no, no, con esto, porque muchos quieren calmar la conciencia de que toco la guitarra un poquito, vivo como quiero, pero con esto ya está todo bien con Dios. Bueno, eso está en tu mente descerebrada. Entonces, vemos que Dios pone un parámetro, pone una vara muy alta. Por eso cuando Jesús dice, el que me quiera seguir, venga en pos de mí y deje su vida. Para hacer esto hay que dejar la vida de lado. Y ahí está el tema, que el hombre no quiere dejar su vida de lado, no quiere dejar el mundo. Pero eso sí quiere, en el ratito libre, tener ministerios visibles. Bueno, entonces, varón ciego. El ciego es el que no puede ver en lo espiritual. Entonces, es verdad, qué vergüenza, dice Emilia, ya le saltó la ficha. Bueno, entonces, varón ciego, que no puede ver la voluntad de Dios. O cojo. ¿Qué es un cojo? El cojo es el que camina torcido. Entonces, el caminar nos habla de nuestros pasos, de nuestro caminar. Entonces, lo que vemos es que el cojo un día va a estar bien, un día va a estar mal, un día está en pecado, otro día caminando bastante bien, otro día está llorando en la iglesia, aleluya, y al otro día está en el baile con prostitutas, un día está cantando con las palmas, leyendo en los estudios, al otro día se está drogando, y así. Ese es el cojo. El cojo no puede caminar, no puede caminar con pasos firmes, no puede caminar en santidad. Entonces, qué triste estos ministros, estos pastores que son cojos, estos pastores que un día quieren hacer las cosas bien, otro día están mal, un día se ausentan, entonces viven caminando torcido, son irregulares, tienen doble ánimo, un día están bien, un día están mal. Entonces no son diligentes, no son continuos, no son firmes en la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque son sentimentales. Porque según cómo se sienten, si tienen ganas de predicar, predican, si no tienen ganas de predicar, no predican. En la iglesia esa que digo, la apóstata esta, el pastor de ahí en todo el año no predicó nunca, siempre venía cualquiera y predicaba. Y gente que ni conocíamos el testimonio y que teológicamente un cero con suerte se sacaban. Entonces ahí vemos que estas personas son débiles y son cojos. Entonces Dios prohíbe a los cojos que estén sirviendo en el santo templo. Por eso, si querés enseñar la palabra, si querés ser maestro, si querés ser pastor, buena obra anhela y desea.
pero es necesario cumplir con los requisitos. No digamos, no, en mi corazón, yo siento que ya es el tiempo. Bueno, así te va a ir. Vas a quedar humillado, vas a abortar el plan de Dios, porque obvio que Dios quiere que desarrolles tu ministerio, pero a la manera de Dios, no hay otra. No podemos cortar camino. No podemos ser pastores sin estudiar. No podemos ser ministros sin santidad, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin empezar de a poco, de abajo. Da la casualidad de que hoy la gente quiere empezar una iglesia con 5.000 personas para tener 800.000. Y cuando vemos que la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ya sea que tenés una persona sola o no tenga nadie, esforzate. Si sos fiel en eso, el Señor te va a poner en lo mucho. Pero muchos no, yo quiero multitudes, yo quiero cosas grandes. Eso es lo que hay en tu corazón perverso. Bueno, entonces el cojo camina de manera irregular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el cojo un día está bien y otro día está mal. Según cómo se levante, según su ánimo. Si está depresivo, la iglesia va a estar ausente. Si está contento, bueno, hará las cosas que le parece según su contentura. Bueno, entonces, varón ciego o cojo o mutilado. Fíjense que acá está diciendo mutilado. ¿Qué sería mutilado? A una persona que le cortaron la mano, que le cortaron un pie, que le falta algo del cuerpo. Entonces, ¿quiénes son? Acá está hablando de los sacerdotes, de servir en el templo, que también son los cristianos y la congregación también. Pero ¿quiénes son estos? Los que quieren servir. A ver, hagan de cuenta, yo quiero servirle al Señor. Es algo que realmente lo anhelo, lo deseo, lo hago también. Siento que veo que el Señor me usa en muchas áreas, todo. Me siento pleno, pero tengo que tener características de. Acá nos está hablando de mutilado. Mutilado es que te falta algo. Yo quiero servir. Pero ¿qué pasa si me falta algo? El mutilado es el que le falta algo. Entonces acá vemos el ministro o el cristiano que siempre le falta algo. Cuando tengamos una iglesia de 100 personas, cuando tengo $1.000.000 voy a ofrendar. No, pero porque es bueno. No, ay, pero esto, siempre tienen un pero. Siempre le falta algo. Mañana nos juntamos a las 9 para orar. No viene, es que no pude, siempre le falta algo. No hay nada peor que estas personas que no tienen palabra, que siempre están renegando de algo. Por ejemplo, hay personas que si no tienen un número de personas no predican. Si tienen 3 personas, ¿qué van a predicar? No, yo le predico a multitudes. Siempre te falta algo. No oran si no es en el contexto que ellos, siempre les falta algo. Entonces, cuando entendemos de que nosotros no tenemos que servir a Dios conforme a lo que yo me imagino, a lo que yo deseo, con un ideal. Yo cuando sea una persona, cuando tengo una iglesia, tengo 5.000 personas, voy a ofrendar, voy a hacer esto, voy a ir al África. No te pongas esos delirios en la cabeza. Serví al Señor ahora, en el contexto en el que te tocó vivir, con los recursos que tenés. Eso es lo que va a ver Dios, no lo que no tenés. Entonces, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, que aparece en Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia decía, sé que tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que decía que tenía pocas fuerzas? No eran muchos, no eran ricos, no eran millonarios, no tenían todo el acceso para que la gente se convierta. Tenía pocos recursos, tenía pocas fuerzas para predicar el evangelio. Eran pocos, eran perseguidos, tenían pocas fuerzas. Pero en ese contexto fueron luz. En ese contexto caminaron en santidad. En ese contexto sirvieron a Dios. Y eso es lo que Dios nos manda. Pero el mutilado siempre le falta algo. Vamos a reunirnos. Ay, somos 3, entonces no, vamos a tomar mate, vamos a comer y vamos a hacer otra cosa. No, pero esto, siempre algo, siempre un pero, siempre un pero. Entonces, el mutilado siempre le falta un peso. Pero el verdadero Hijo de Dios usa todos los recursos, como Pablo. Imagínense, Pablo, estoy preso, muchachos, no puedo hacer nada. Bueno, predica en el contexto en el que te tocó vivir. Buenísimo, dijo Pablo, y empezó. Y acá tenemos las cartas. Pero un mutilado, no, ya está, no puedo hacer nada. Porque yo tendría que estar predicándole a todas las naciones afuera. Tendría que estar viajando en avión. Y ese es el problema de tener valores muy altos. Porque todos llegamos a Cristo pensando de que Cristo me va a cumplir todos los sueños, de que Cristo me va a dar el mejor trabajo, de que me va a usar y de manera grande, maravillosa, de que todos me van a admirar, que voy a tener una posición social. Pero cuando nada de eso sucede, se empieza a abortar el plan.
Entonces ahí empezamos a ser mutilados. Siempre te falta algo, siempre te falta un peso. Bueno, y es muy triste que los pastores y los ministros sean mutilados. ¿Se entiende? Que siempre le falte algo, que siempre le falte un peso. Que nunca pueden llegar a nada, nunca hacen estudio, nunca cumplen con nada. Nunca pueden empezar un libro y terminarlo de estudiar. Por eso no los estudian, porque son mutilados, le falta algo. Y cuando la iglesia son los que tienen que enseñar la Biblia, las escrituras, cómo estudiar todo, pero al ser mutilado, algo le falta. Todo le parece que siempre le falta algo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, varón ciego, varón cojo, mutilado o sobrado. Fíjense que acá está hablando de sobrado. Acá ya hay algo que tiene de más. Fíjense cómo es lo contrario. Al que le falta, que siempre le falta un peso, y ahora a este le sobra. ¿Cuáles son los sobrados? ¿Cuáles son los sobrados? Acá está hablando de imperfecciones físicas, de defectos del cuerpo. Pero para nosotros, un pastor, un ministro, no puede ser sobrado en el sentido de que, por ejemplo, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Hay un plan de salvación. Hay una situación de que el hombre es pecador. Hay una situación de que nos guiamos por las escrituras. Pero el sobrado le sobra todo. En el sentido de que tiene una teología, si es estudioso, tiene teología, sabe de Calvino, sabe de Lutero, sabe de esto, sabe de la Reforma, sabe de los arminianos, sabe de Jacob, sabe de todo. Pero el Evangelio no impacta, es conocimiento nada más. Después tenemos sobrados, los chamanes. Leen un versículo de la Biblia, vamos a sanar gente, hoy viene el poder, viene el milagro, sobrado, están haciendo cosas que Dios nos mandó. ¿Se entiende? Hoy vamos a hablar de la psicología, que tu super yo, que vamos, que podemos, que todo, sobrado. Estás poniendo cosas que Dios no te manda. ¿Se entiende cómo? Incluso, ¿nunca escucharon cristianos que hablan mucho y dicen poco? Hablan y hablan y hablan y no te impacta nada el Evangelio, no pasa nada. Bueno, son sobrados, porque la palabra no vive en ellos y entonces lo que hablan lo exageran, entonces siempre hablando de más, predicando de más, exagerando de más. Por eso vemos que se caen al piso, vomitan, hacen un circo, porque es todo sobrado. Todo esto show donde hay mucho sonido, muchas bandas, sobrado. No es la palabra de Dios, no es el Evangelio, no, sobra, hay de todo, hay de todo menos palabra. Entonces, esto es lo que nos está hablando de estas personas. Los sobrados no pueden ser. Esto también, incluso, ¿cuántas veces nos sentamos y alguno se pone a orar? Da las gracias por los alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la vaquita, te agradecemos por el alimento y derrama tu gloria. Sobrado. Agradecer por los alimentos y punto. ¿Se entiende? O que, no sé, si me pongo a hablar de un versículo solo y hago un show así, sobrado. Eso es lo que hacen la mayoría de los pastores. ¿Cómo puede ser que con un versículo solo hagan todo un show? Hagan todo no sé, es sobrado. Lo único que hablaron fue un versículo, un pedacito de palabra bíblica. Después todo lo demás es sobrado. Todo rechazado por Dios. Todo eso no llega y eso es lo que está comiendo el pueblo. Y por eso ese pueblo se pierde. ¿Se entiende? Porque la persona después se cree que está siendo alimentada y no, está raquítica, está muerta. Muerta de hambre. Entonces, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, versículo 19. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. ¿Qué es lo que nos habla? Acá nos habla de esta persona que tiene quebradura de pie o rotura de mano. ¿Qué es lo que está diciendo? El pie nos habla del caminar. ¿Cómo caminaría una persona que tiene roto el pie, que tiene quebrado el tobillo? O rotura de mano. Entonces, los pies nos habla del caminar cristiano. ¿Cómo camina este cristiano? Si te contara, o no, camina de una manera recta, es honrado, tiene frutos del Espíritu Santo. Este pastor está firme. Por eso nos está hablando de que una persona que tiene el pie roto no está firme, no está bien parado. Entonces, acá está hablando de que está inestable. Entonces, qué triste estas iglesias así. Estas iglesias se desmoronan. Estas iglesias no duran nada. Estas iglesias se caen. Entonces, lo que estamos viendo es que quebradura de pie nos habla del caminar. Estos cristianos que no están firmes. Un día están bien, se borran por 3 días. Pastores estamos hablando, de líderes. Recuerden que estamos hablando de los que sirven en la iglesia, de los que sirven. ¿Se entienden? Entonces, el pie nos habla del caminar. Y las manos nos habla de las obras. El que tiene las manos quebradas, ¿qué obra puede hacer?
Y qué triste estos cristianos que no sirven para nada. Estos pastores que no hacen ninguna obra, no tienen ninguna obra. ¿Qué es lo que hacen? Van el domingo y predican 2 horitas y después se ausentan todos los días. No hay ninguna obra. No salen a evangelizar, no salen a predicar, no van a visitar a las almas, no van a ver a las familias, no hacen estudios, no hacen reuniones de oración, no hacen nada. Sus obras están muertas. No tienen frutos, no tienen paz, no tienen paciencia, no tienen benignidad, no tienen amor, no tienen nada. Ningún tipo de obras tienen. Entonces, acá lo que estamos viendo es que los ministros no pueden ser así. No están llamados a esto. Cuando vemos que la mayoría, 0 obras, y cuando tienen que hacer una obra, hacen caridad. La justicia social. Claro, los pobres, nos encargamos de los pobres. No, vos sos pastor y vos tenés que enseñar la palabra, no te tenés que dedicar a repartir arroz. No estás llamado a eso. Eso que lo haga el pueblo como fruto de lo que están aprendiendo y de cómo están creciendo de amor. Pero el pastor se tiene que dedicar a las escrituras y al ámbito espiritual, y no al ámbito material de caridad. Lo puede hacer, pero no es parte del ministerio en el sentido para lo que está llamado. Se tiene que enfocar en lo suyo. Entonces, las obras nos habla de que estos hombres tienen las manos quebradas. Y ahí vemos pastores que no hacen nada de nada. Están muertos. No conocen a sus ovejas, no saben la situación espiritual de nadie. Las parejas se separan, los pastores ni fu ni fam. Las personas andan en pecado y ellos no hacen nada porque no tienen obras, están muertos, no tienen nada. No pueden usar las manos quebradas para esto. Entonces, lo que nos está mostrando en el Antiguo Testamento, que este hombre que tenía las manos quebradas representaba esto. Por eso lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, versículo número 20. ¿Les está gustando esto? ¿Cómo están ahí el grupete? Los veo medio calladitos. Está bueno esto, ¿no? Esto me encanta, todas estas cosas. Bueno, versículo 20. Jorobado. Fíjense que acá aparece el jorobado. Decimos, pobre, jorobado, un poquito de joroba. ¿Qué significa el jorobado para el día de hoy? En ese tiempo estabas medio jorobadito y muy bueno, dice. Dice bien Laurita, muy bien ahí el grupo. No sé quién está en Facebook, ahí los saludo, no sé quién está. Bueno, prestando atención. Lizzy Torres también, fue la primera que estuvo muy bien. Gaby, querido, Dios te bendiga, qué lindo Gaby verte. Un hermano con el que estudiábamos ingeniería, estábamos en la música y todo eso, y bueno, un gran amigo, lo quiero mucho a Gaby. Y también ahora, gracias a Dios, es mi hermano en Cristo, así que ya nos reuniremos, ya charlaremos, lo extraño mucho, la verdad, Gaby, te quiero mucho. Con el poquito tiempo que te conocí, te aprecio mucho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando ahora? Jorobado. ¿Quiénes son los jorobados? Tori Castaño, ¿qué tal? No te había visto. Qué lindo verte. Qué lindo que haya continuidad. ¿Se entiende cómo, a ver, cómo cuando estamos firmes todos los días en algo que estamos haciendo, estamos hablando de que no somos cojos? El cojo es el que aparece hoy y después aparece en paracaídas la semana que viene. Hola, acá estoy. No entendí nada, pero acá estoy. Pero el que está firme empieza a caminar. No solo en esto, en el caminar en Cristo, en la santidad, empieza a caminar con pasos firmes, no con un pie quebrado. Después van a venir las obras. Vero, ¿cómo andabas? Qué lindo verte también. ¿Vieron cómo ya se están afirmando los pies? Como solo, de una manera voluntaria. Antes de cada estudio, yo no lo estoy llamando a todos. Sí, lo llamo a veces para saludarlo, a ver cómo andan, pero no para decirle, mirá que no te vi ayer. Los pastores hacen eso hoy. El domingo no lo vi, y el pobre cristiano no quiere ir a la iglesia, y bueno, y se tienen que esconder, ya después dicen, no, es que murió mi abuela, mi tía, y empiezan a exponer excusas, pero no estamos llamados a eso. Tiene que ser una manera voluntaria, de una manera grata el estudiar, tiene que ser un deleite. Entonces, David Mantillas, ¿qué tal? Qué lindo verte, hace rato que no te veía, qué bueno que estás ahí. Entonces, bueno, ¿quiénes son los jorobados? Habíamos quedado con esto. En el Antiguo Testamento no podían entrar a servir al tabernáculo, no podían hacer ningún sacrificio, no se podían poner las vestiduras de sacerdotes, no podían llevar el carbón al altar de incienso, no podían hacer nada. El jorobado, ¿qué nos habla del jorobado? Bueno, el jorobado nos habla de que tiene un problema en la espina dorsal. Entonces, y la espina dorsal nos habla de la rectitud. Una persona que está encorvada es que no está recto, es que su mirada no está al frente, es que está mirando hacia el suelo. Entonces, lo que está hablando para hoy, para nosotros, es que no podemos caminar torcidos. Un sacerdote, alguien que está sirviendo, alguien que está entre medio de Dios y el pueblo, nos muestra de que tiene que estar recto.
no puede estar encorvado, no puede estar torcido. Por eso la columna, la espina dorsal, la columna vertebral nos habla de que tiene que estar totalmente recta. Y a esto es lo que estamos llamados, a caminar de manera recta. Yo no puedo estar ahora acá diciendo, haciéndome el santo, qué lindo, qué gloria, amén, gloria a Dios. Apago, oh, rock and roll, vamos a tomar, vamos a salir de fiesta. No, eso sería que no camino firme. ¿Se entiende? Entonces, el jorobado nos está hablando de la espina dorsal y de la rectitud. O sea que el que está torcido no puede ser pastor, no puede servir en nada. Puede hacer las obras religiosas. ¿Cuántos pastores vemos que caminan torcidos, que son jorobados? ¿Cuántos ministros hay? Ya dijimos que hay ministros del atrio, ministros del lugar santo y ministros del lugar santísimo. Entonces, lo que estamos viendo es que son jorobados. Versículo, fíjense, este me encanta. Enanos. ¿Quiénes son los enanos? Enanos nos habla de los enanos espirituales. En el Nuevo Testamento, para nosotros, los ministros, un ministro no puede ser un enano espiritual. ¿Quiénes son los enanos? Los que no crecen. Los enanos son Carlos Morales, qué lindo verlos, a ver, que gracias por conectarse, gente nueva, que son mis contactos de Facebook. Así que, bueno, los enanos. Los enanos, acá estamos hablando de los que sirven, los que están en el templo. Un ministro no puede ser enano. Un enano es el que no crece. Entonces, en lo espiritual es el que no crece de manera espiritual. Y qué triste cuando encontramos a un cristiano que tiene 10 años en Cristo, 5 años en Cristo y está igual que el mismo día que empezó. Enanos espirituales. No sirven. No sirven al reino de los cielos, no digo que no sirven como personas, no. No sirven a Dios. No crecen, no ayudan, no están igual que siempre. Entonces pasan los años, los ves y están en la misma posición. No conocen nada de la Biblia, viven una vida sin oración, muy religiosos, obviamente. Van a la iglesia, tienen corbata, todo, pero son enanos. También conocidos como los cristianos bonsái. Los cristianos bonsái son, por ejemplo, un bonsái es un arbolito chiquito que tiene raíces, que tiene ramas, hasta tiene sus frutos. Y lo vemos y decimos, wow, acá hay un árbol, miren qué cristiano con raíces y con frutos. Claro, pero lo ponemos al lado de un árbol verdadero y vemos que es un enano. Vemos que no ha crecido. Entonces, el ministro enano es el que lleva 10 años siendo pastor y está siempre igual. Pero en lo espiritual estamos hablando, no en lo material. Porque hay muchos que dicen, no, si tenés 10 años tenés que tener una iglesia grande, 800.000 personas. No pasa por eso. Estamos hablando de enanos espirituales, enanos en paz, enanos en paciencia, enanos en amor. Son limitados, no tienen capacidad de nada. No les podés pedir nada a estas personas. Y todo un lenguaje muy religioso. El lenguaje religioso muy endulzado, muy con la palabra, muy... Sí. Entonces, los enanos espirituales van a tener una imagen sí, seguimos con los enanos espirituales. Ahí sé que se cortó un poquito, pero ahí volvimos a YouTube, ahí volvió. Está un poquito lenta la máquina. Tengan paciencia y cualquier cosa en Facebook seguimos, sigue el estudio. Entonces, ellos tienen una apariencia, los enanos. Viven, son guerreros según ellos, son los ungidos, son personas, pero el tema es que no tienen nada de frutos. No tienen crecimiento. Entonces, bueno, continuamos. Tenemos los jorobados, los enanos, o que tengan nubes en los ojos. Los que tienen nubes en los ojos. Los que tienen nubes en los ojos ya no son ciegos. Fíjense que los ciegos no veían nada. El ciego no sabía distinguir entre, no sé, un Paul Washer y un Maldonado. No saben cuál es la diferencia, porque están ciegos. Pero el que tiene nubes en los ojos, nos habla como catarata, algo así, el diagnóstico médico. Entonces ven, pero ven borroso. Entonces, cuando ven borroso, lo que debemos entender es que es el mundo. Ellos como que tienen tanto mundo que hace ver de una manera la palabra, las cosas de Dios las ven distorsionadas. Esos son los que tienen nubes en los ojos. El que tiene nube en los ojos no puede ver a Dios. No lo puede ver tal como es, porque el mundo está intrometido. El mundo impide que haga, que vea. Están en la iglesia, están escuchando la palabra y no pueden entender nada. ¿Por qué? Porque el mundo está metido ahí. El partido de fútbol, el mundo, las mujeres, el trabajo, todas esas cosas impide
que pueda entender el mensaje de Dios. Entonces, qué triste cuando, sí, ahí estamos, sí, se cortó un poquito, pero ahí volvió rápidamente la señal. Así que tengan paciencia. Igual también todos los que están con YouTube, mi Facebook es Sebastián Céspedes, que ahí también estoy transmitiendo en vivo. Y para que estemos en contacto, me pueden agregar y estamos en contacto. Sebastián Céspedes en Facebook. Bueno, entonces, la nube, la nube en los ojos nos habla de que ven todo distorsionado por el mundo. Con el ministro que tiene nubes en los ojos, quiere dar una palabra y no le va a llegar a nadie. Porque está distorsionado, por más que tenga teología, por más que tenga palabra, por más que tenga años en Cristo, el mundo va a hacer que distorsione la palabra. Y la gente va a decir, estuvo 3 horas hablando y no me dijo nada. Esto es nubes en los ojos, que se mezcla el mundo con... Entonces, ahí vemos que, por eso vemos las iglesias, donde se mezcla el mundo. Iglesias que parecen discotecas. ¿Por qué? Porque los pastores tienen nubes en los ojos, porque no saben diferenciar lo que es del mundo y lo que es de Dios. Entonces, traen todo lo del mundo a la iglesia. Eso es tener nubes en los ojos. Bueno, luego nos dice, el que tenga sarna. Fíjense que acá los sarnosos no podían entrar a servir. No puede servir un sarnoso en el templo. No podía ni hacer los sacrificios, ni entrar al lugar santo, ni al atrio, ni nada. No podía servir. ¿Quiénes son los sarnosos en el día de hoy? La sarna nos habla de como una especie de alergia en la piel. Entonces nos habla de una piel sensible, de la sensibilidad de la piel, de que la sarna nos empieza a impactar. Bueno, ¿quiénes son los sarnosos hoy en día en el pueblo de Dios? Sarnosos los que son sensibles, que no les podés decir nada. A los sarnosos vos les decís cualquier cosa y todo lo ofende. Al sarnoso, no, usted no tiene amor. El sarnoso, no juzguemos. Al sarnoso no lo saludás y deja de venir a la iglesia. Son sensibles. Esto nos habla la sarna. Sensibilidad de la piel, sensibilidad a las cosas. Cuando vemos que debemos ser esforzados y debemos ser oprimidos, debemos ser perseguidos, nos dice la palabra. Pero no, ante la primera persecución, ay no, nadie me quiere, nadie me saluda. Y la hermanita es pecadora y me dijo esto, entonces no voy a ir más a la iglesia. Estos son los sensibles. Personas que les das palabras, le corregís el pecado y se enojan, se van a otra iglesia, te calumnian, te insultan. Bueno, de esto ya estoy cansado. La sarna es increíble porque la sarna, ya el cuento de los sarnosos, ya sabe, usted no tiene amor, usted es de la época cuaternaria, usted es cavernícola, usted es machista, usted debería orar, usted en lugar de juzgar, debe... Bueno, todas esas cosas son los sarnosos, porque son sensibles. Pero en cuanto al verdadero Hijo de Dios, cuando le hablas de la palabra, dice, acá estoy y quiero ponerme a cuentas con Dios. Me va a costar, pero no quiero vivir más así. Entiendo que es lo mejor para mí. Vanessa se ríe, ya se está encontrando con los sarnosos. Usted no tiene amor. Bueno, entonces, la sarna nos habla de la sensibilidad en la piel, de la sensibilidad del cristiano. Y qué triste que sea un ministro sarnoso, que al pastor no se le pueda decir nada, que el pastor es el ungido. Ustedes se tienen que... No me digan nada, ¿eh? Ni me pregunten qué hago con los diezmos, porque me enojo. Porque la ira de sarnosos. Estos pastores que manipulan a las congregaciones y que no se les puede decir nada. Pastores adúlteros y que si les llegas a preguntar por sus mujeres y su adulterio, se ofenden. Usted no es quien para venir a hablar, yo soy el ungido. Claro, son autoritarios, pero no se les puede decir nada. Cuesta también, ¿eh? Porque a mí también me pegan por todos lados y me dicen de todo. Y cuesta, porque a veces, obviamente que hiere, pero estamos llamados a estar fortalecidos, a que en estas cosas no decaer. Entonces, pero esto estamos hablando de que falta madurez espiritual. Al principio a mí me decían, usted es falso, hijo de Satanás, todo. Yo me acuerdo que uno de los primeros videos que subí era de los testigos de Jehová. Yo lo hice con todo el amor, yo era testigo de Jehová de chico, y bueno, hice todo con los estudios, y lo subí a YouTube. Y bueno, da la casualidad que empezó a tener un montón de reproducciones, y me empezaron a comentar todo. Y había gente que me ponía, qué bien, siga así, hermano, guau, qué gloria. Y después aparecían usted es un hijo de Satanás, usted no volvió a nacer, arrepentite. Y uno al principio, como que queda medio tocado. Pero bueno, uno después
empieza a dejar la sarna, empieza a hacerse más fuerte, empieza a estar templado, hasta el punto que después uno recibe calumnias. Uno empieza a recibir mentiras, calumnias, azotes del mundo, pero es ahí donde estamos firmes. Debemos estar firmes. A ver si. Esperen un segundito, me da pena porque están conectados a la máquina. Está, ahí está. Bueno, voy a tener que mandar a arreglar esta máquina con urgente, sí, porque me da pena porque al colgarse la máquina, son segundos, ¿no? No se pierden mucha información, pero son segundos y no me gusta que ya estuve solucionando el internet, porque al principio tenía poca señal. Ahora estamos bien, pero la máquina está llena de virus, está llena de cosas. Esta máquina la voy a tener que formatear. Bueno, entonces, cuando decían esas cosas, exactamente, como dice Cristo sin frontera. Bueno, entonces, los sarnosos son los débiles, son los sensibles, son los hermanos que no les podés decir nada más que Dios te bendiga, de que Dios es amor, de que sos el único, que sos el... Fíjense que los falsos apóstoles les encantan que le digan que son los ungidos, que son padres espirituales. Ahora, hablarle de sus defectos, se enojan todo. Entonces, ¿qué tenés ahí? Ahí tenés sarnosos. Identifíquenlo, ¿eh? Eso es tarea para el hogar. Bueno, luego tenemos empeine o testículo magullado. Bueno, acá nos está hablando acerca de lesiones en el cuerpo. Acá estamos hablando de... ¿Por qué nos está hablando? De testículo magullado. Acá estamos los testículos magullados. ¿Qué nos habla de los testículos? ¿Qué nos habla? No me da vergüenza hablar esto, ¿eh? La verdad que ya con todo esto de hablar del semen, de la menstruación, testículos magullados, en otro tiempo por ahí me moría de vergüenza o no me, qué sé yo. Hoy tranquilamente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que testículo magullado. ¿Quiénes son los ministros y los cristianos también con testículos magullados? Bueno, los testículos nos habla de la reproducción, nos habla del esperma, y que una persona que tiene el testículo magullado no puede reproducirse, no puede tener hijos. Entonces, qué triste los ministros que no pueden reproducir su congregación, que siempre tienen los mismos loquitos que van a la iglesia y que viven en pecado. Entonces, lo que vemos es que Dios nos está llamando para reproducir. De que hoy somos 5, mañana vamos a ser 10. Pero siempre producir nos habla del cristiano que está caminando, el cristiano que va siendo buen testimonio, que está siendo un testimonio, que está haciendo luz en la oscuridad. Entonces, el que puede reproducirse es la persona que estudia la palabra, que camina en santidad, predica el evangelio y se convierte en personas. Pero vieron que hay iglesias que siempre tienen los mismos cristianos por años. Y viene alguno de visita, problemas que no maduran, no se pueden reproducir, no puede crecer el evangelio. Entonces, ahí está, se está cortando el YouTube, pero ya estamos por terminar, así que no se desesperen que ya lo más importante ya lo vimos. Así que ya estamos terminando y ya en 5 minutitos oramos. Así que no se preocupen si se corta y esas cosas, pero bueno, me apena mucho esto que se corte. Bueno, entonces, los que no se pueden reproducir, qué triste, los cristianos de testículos magullados. Qué triste, porque ese cristiano es el que no predica, es el que está de florero, el que no le habla a Cristo de nadie. El que tiene testículo magullado es el cristiano que nunca le habla a nadie, nunca le habla a nadie, nunca sirve para nada, está de adorno, es un florero, Entonces, esto nos habla de el testículo magullado. Son inútiles, siervos inútiles. Pero eso sí, cuando allá se pase lista, allá estaremos todos, dicen. Entonces, ya terminando con esto, bueno, muy bueno estuvo hoy, ¿eh? Entonces, vamos a continuar con esto y terminamos en el capítulo 22. Entonces dice, versículo 22, dice, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, no podrán comer. Obvio que estas personas no pueden comer del pan, no pueden alimentarse de la palabra, no pueden comer el alimento espiritual que Dios les da. Van a la palabra y no pueden comer el pan. ¿Por qué? Porque son ciegos, no pueden ver la Biblia. No pueden comer el pan porque son cojos. Un día están en pecado, un día están bien, otro día están mal. No, son mutilados, les falta cosas, por eso no pueden entender la palabra. Son sobrados, les sobran tantas cosas que no pueden entender la Biblia. No pueden comer tan firmes.
sus obras son malas. Entonces, todas estas cosas nos habla de el ministro o el cristiano que está mutilado, que está tiene quebradura de pie, jorobado porque no está recto. Entonces no puede comer del pan. Va a la Biblia y Dios, los que les está hablando el Señor. Yo les digo, ¿se están alimentando ustedes con la palabra hoy? Ayer, antes de ayer, están comiendo el pan y se están gozando, están diciendo. Entonces, cuando nos gozamos de la palabra, nos deleitamos en el pan, cuando nos deleitamos con el pan de Dios, con el maná, es porque estamos dejando de ser enanos. Estamos creciendo, estamos dejando ya vamos a dejar de ser artículos magullados. Qué feo que decir esto, pero nunca pensé estar predicando esto. Pero bueno, de esto se trata. Entonces, lo que nos dice en el versículo 22, que del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Acá está hablando de los que pueden comer el pan. Saliendo de esta estación, podemos comer del pan. Versículo 23. Pero no se acercará tras el velo por cuanto hay defecto en él. Entonces, vos podés comer el pan, pero con todos estos defectos se te va a complicar. No podés entrar al velo, no podés entrar a la presencia de Dios. Entonces, pero dice, no se acercará tras el velo ni se acercará, hay defecto en él. El que tiene estos defectos, estos cristianos que caminan con estos defectos, no, lo que pierden es la comunión con Dios. Ese es el problema. No pueden, no pierden la salvación, pero pierden la comunión. Al vivir en pecado, al caminar recto, al ser ciego, no hay una comunión absoluta. Entonces, todas las iglesias apóstatas que conocemos están en esta situación. Versículo número 24. Dice, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. Esto es lo que hacen estos enanos. Estos hombres que son cojos, ciegos, los que están en las iglesias, profanan el templo. Y fíjense que no llegamos, tenía ganas de verlo, lo que era David. Cuando David dice, ni ciego ni cojo entrará en la fortaleza de David. Lo que representaba es que David no quería saber nada con los enanos espirituales, no quería saber nada con la gente que no oraba, no quería saber nada con los bonsai, con los que no se reproducían. David no quería saber nada con estos hombres. Esto nos representa. Cuando muchos dirían, ay, no, qué malo David, porque yo soy tan bueno que vamos con todos los deformes. Pero nos está hablando en lo espiritual. No es de discriminar a un hombre que pobrecito es rengo. Lo único que falta es que ahora empecemos a discriminar a los rengos, a los ciegos y a los cojos. No, no es el objetivo del estudio. Es sí ver a los ciegos espirituales y el ver a los cojos. Entonces, acá dice, para que no profane mi santuario, porque Jehová yo soy el que los santifico. Fíjense que todo nos habla de la santidad. Es increíble todo lo que nos está hablando, todo lo que el Señor nos dice. Pero bueno, hemos terminado con el estudio de hoy. Me gustó. En el versículo 24 dice, ya más habló Moisés, y bueno, acá ya empieza a hablar acerca de la santidad de las ofrendas, cómo deberían ofrendar. Pero bueno, que también es, bueno, todo el libro está bueno, la verdad que, pero qué lindo que estamos compartiendo el pan. Estamos compartiendo el pan, que Cristo es el pan de vida. Y esto nos va a dar vida. Esto nos va a sacar la ceguera. Este jueves. Bueno, vamos a terminar en oración. Les pido disculpas a los que están, les pido en YouTube que se me estuvo. Ese es Satanás, hay que reprenderlo. Nada, son cosas que pasan, así que tengan paciencia y tenemos que agradecer que la tecnología nos está ayudando a estar en comunión, a conocer gente, mis hermanos, así México, bueno, Vanessa, que ya los conocemos, bueno, cada vez se están sumando más. Miguel y, a ver, Miguel y Débora, este matrimonio de Chile, que ya se sumaron, estuvieron ayer, espero que sigan. Así que bueno, por eso, gracias a Dios. Entonces, bueno, vamos a terminar en oración y ya los dejo tranquilos. Hemos terminado con el estudio. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, nos presentamos delante de ti sabiendo que somos enanos, sabiendo que somos jorobados, sabiendo, Señor, que tenemos testículos magullados. Nos sobra, Señor, nos sobra palabra siempre, siempre hablamos más de lo que debemos. Siempre nos falta algo, Señor, siempre estamos incompletos, siempre estamos mutilados, Señor. Nos da algo para llegar a la perfección, Señor. Y nos encontramos en esta situación. Pero gracias a tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor, y el Espíritu Santo que nos puede quitar de esta condición, Señor. De esta condición que te desagrada, Señor. Cuando nos dices tú, poderoso Dios, que vamos hacia la perfección, es dejar atrás todas estas cosas, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, los que están presentes, a cada uno, Señor. A Doris de México, Señor, a Lizy Torres, Señor. A mis hermanos de Chile, a este matrimonio, a esta pareja, a los que se están conectando de nuevo, Señor, a los que se conectan por primera vez, Señor, ayúdales, poderoso Dios, a que puedan entender, Señor, de que estamos en una situación
no muy buena delante tuya, Padre, pero que queremos corregir, Señor. De esto se trata. No estamos conformes así. No queremos caminar así, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, porque dependemos pura y exclusivamente de ti. Gracias por las revelaciones, Señor. Todo lo que está oculto en las Escrituras, Señor, tantas maravillas, tantas que nos deleita, Señor, nos gozamos en el pan. Es un deleite, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y todos estos tesoros se los diste a tus pequeños, Señor, que somos nosotros. Cuando todas estas cosas se las escondiste a los sabios, Padre. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Mis queridos hermanos, hemos terminado. Gracias a todos los que se conectaron. Cada vez somos más. Así que bueno, los que se están conectando en YouTube me pueden conectar en Facebook, Sebastián Céspedes, así que se mandan un mensaje, así ya los conozco y estamos en contacto. Así que bueno, Débora Ramírez, también gracias por estar conectada. A vos y a tu marido, un saludo, espero que haya sido de bendición. Y, y bueno, si ofendí en algo, en alguna palabra, todo pido mil disculpas, no es el objetivo de lastimar a nadie, esto no es personal para nadie, nunca trato de pegarle palo a los hermanos ni cosas así. Pero bueno, ya me conocen como soy, ya sé que me tienen paciencia, así que gracias por aguantarme. Así que bueno, gracias. Lo de Davi, así que gracias por estar ahí. Exactamente, sí, tenemos que estar en comunión entre los hermanos. Así que bueno, les mando saludo a todos. Mañana, 19:30 horas, con sé cuándo vamos a terminar este libro maravilloso. Así que bueno, eh, ahí está. Para la semana que viene seguramente terminamos Levítico. Bueno, hemos terminado. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga. Gracias por estar a todos ahí, a Guille, a Cintia, a todos los que ya somos del parte del grupo y a todos los que se están conectando en Facebook. Gracias por estar. Mañana continuamos 19:30 horas. Que Dios los bendiga.